Bueno, bienvenido a todos nuevamente. Estamos muy contentos de que el grupo siga activo y bien vivo, ¿no? Hemos logrado mantener una cierta cantidad de gente que, en verdad, conduzcan, ¿no? Y la gente que estamos organizando, estamos muy contentos. Hoy día es un día, ¿no?, que tenemos la oportunidad de cerrar la lectura del libro, ¿no?, de la conclusión con una persona muy especial, ¿no?, dentro del mundo, ¿no?, de la obra de Simondón. Así que también estamos muy contentos. Así que les doy las gracias. Con esto vamos a empezar ya a dar, ¿no?, término a la primera parte, ¿no?, del grupo, ¿no?, que nos dedicamos a leer la obra de Simondón, ¿no? Y luego no se va a abrir el espacio, ¿no?, como les comentamos en el mail, ¿no?, con estas nuevas sesiones, estas 4 nuevas sesiones en torno a lecturas contemporáneas sobre Simondón, ¿no? Vamos a partir el 1 de octubre, ¿no?, con el modo de existencia de Bruno Latour. Vamos a tener a Francisco Salinas de invitado. El 30 de octubre tenemos de invitada a Carolina Gainza, quien va a abordar la pregunta por el objeto digital de Yuhui. El 30 de noviembre vamos a tener, ¿no?, a pensar y a leer un poco la obra de Andrew Finberg, ¿no?, con Carolina Inés Araujo, de la Universidad Nacional de Tucumán. Y el 28 de diciembre vamos a cerrar el ciclo, ¿no?, con una lectura de Bernard Stiegler, ¿no?, con una invitada desde Ecuador, Sara Baranzoni. Así que se viene bastante bueno la segunda parte, así que también lo esperamos, ¿no?, que participen, ¿no?, y que ojalá les interese y lo puedan disfrutar. Dusan, te dejo la palabra. Sí, bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, a Pablo Rodríguez, que es doctor en Ciencias Sociales y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador adjunto de CONICET, que ha participado en numerosas publicaciones, entre ellas Historia de la Información del 2012 y Las Palabras en las Cosas del 2019, en donde propone la emergencia de una nueva episteme centrada en la información y la comunicación como resultado del advenimiento de las sociedades de control descritas por Gilles Deleuze, y la consolidación de una forma de biopolítica inscrita en la idea de vida como información. Participó en la edición de libros como Amar a las máquinas o La salud inalcanzable, y ha sido miembro del grupo editor de la revista Artefacto, coeditor de la revista Zettel, y ha traducido además una serie de publicaciones de autores de gran influencia durante los últimos años, como Lucian Fes, Mauricio Lazarato, Michel Foucault y Gilbert Simondon, de quien es uno de los principales intérpretes y especialistas a nivel mundial. Así que tenemos a la persona indicada, básicamente quien tradujo y introdujo este libro al español, y le doy las gracias a Pablo, que siempre ha sido muy generoso y amable cada vez que he tenido la oportunidad de contactarlo. Les recuerdo entonces que Pablo va a hacer un comentario acerca de las últimas páginas del libro, a las conclusiones. También nos va a adelantar cómo ha sido la recepción contemporánea, cómo ha sido la conexión con su propio trabajo, y hacia el cierre del comentario de Pablo, pueden ir dejando la mano levantada para iniciar la ronda de preguntas. Entonces, Manolo, te doy ahora como la palabra. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Justamente yo ahora estaba grabando un videíto como de promoción del curso que voy a dar ahora sobre más allá de las palabras en las cosas, que me le mandé un poco la invitación a Dusan también. Y cuando lo estaba grabando me daba cuenta de que, digo, está bien, o sea, uno hace todas estas charlas, ¿no? Y uno da todas estas charlas y es solo por el amor de discutir, no por otra cosa. Pero en eso también emergen muchas cosas. Yo cada vez más me doy cuenta de que a medida que yo voy publicando y voy haciendo cosas, me doy cuenta que cada vez más las publico o lo que hago tiene que ver con el diálogo con los demás. Y mucho con el espacio latinoamericano. O sea, yo creo que todos los nombres que dijo Dusan, todos los nombres que participaron de este curso hasta ahora, me parece que estamos en una época, yo no sé cómo era antes,
pero creo que estamos en una época donde estamos produciendo mucho. Si yo veo a gente aquí, a Renzo, a Diego, gente con la que venimos discutiendo un montón de cosas hace 2 años, en general por este medio Zoom, gracias a la pandemia, pero digo, me parece que hay algo de la gestación de un pensamiento colectivo sobre estos temas que me parece muy interesante. Es raro pensar que esto colectivo ocurre bajo este proceso, bajo esta forma, que es una forma ergonómicamente igual, ¿no? Siempre estamos enfrente de una pantalla, pero bueno, así todos estamos sacando agua de las piedras, ¿sí? Agua de las piedras digitales. Y bueno, yo lo que, digamos, se espera de mí que haga un comentario de la conclusión del modo de existencia, y lo voy a hacer, pero también bajo la condición esta de que también yo agradezco estar en estas charlas, porque son estas charlas las que también permiten pensar un montón de cosas. No es que simplemente uno va y habla de lo que sabe y ya está, y apaga el Zoom y prende el Zoom de nuevo para otra cosa, sino que en algunos lugares se produce realmente una discusión que uno lo hace pensar y nada, eso, que me parece muy, muy, muy valioso todo esto. El modo de existencia de los objetos técnicos, este libro cuya traducción pertenece a Margarita Martínez y a mí, yo me lo compré originalmente en el año 2000 en Francia, y yo en esa época daba temas de filosofía de la técnica, pero un Heidegger, ¿no? un Mumford, y lo abrí y no entendí nada, no entendí nada. Mi francés era bueno, ya había estudiado en Francia, así que no era el idioma el asunto, pero no entendí nada, no entendí de qué iba el asunto. A los 2 años lo abrí de nuevo y dije, ¿qué está diciendo este señor? Está diciendo unas cosas que no escuché nunca. Después tuvimos suerte y existió la posibilidad de, en una colección de filosofía de la técnica, proponer libros, y nosotros propusimos este. Y nunca tuvimos la oportunidad de revisar la traducción. Ustedes tienen que pensar que nosotros hicimos la traducción con Margarita en el año 2007. Esto que están leyendo ustedes es una traducción del 2007. Tiene varios errores que nunca pudimos corregir, porque la editorial Prometeo, así como fue buena para proponer una colección en la cual salió el MEOT, siempre nos negó la posibilidad de corregir el texto para futuras ediciones. Entonces ya va por la tercera, la cuarta edición, cada tanto voy a una librería, o iba a unas librerías cuando uno iba a librerías, y uno ve tercera, cuarta edición, y van pasando las ediciones y la editorial nunca nos avisa para poder corregir la traducción. O sea que me disculpo de antemano por cuestiones que seguramente habrán encontrado que por ahí no están del todo bien. Porque es una traducción de alguien que en ese momento yo era, no digo virgen, pero sí no demasiado versado en Simondón, ¿sí? Este libro lo leí y cuando lo terminé de leer lo empecé a traducir, ¿sí? No es que pasaron años y aparato crítico y entonces no. De pronto había que buscar cómo se traducía termocupla y es termocupla, ¿viste? Y había términos, me acuerdo de uno, garlopa, que había que encontrarlo, garlopa, porque en francés mismo era una palabra poco común, ¿sí? Difícil traducir Simondón. Por varias razones. Primero por la terminología y segundo por esto que ustedes ya me habrán escuchado alguna vez decir, que el uso del punto y coma. Es muy especial el uso del punto y coma en la obra de Simondón. Y es una marca de su pensamiento, pero hasta que uno no intima con el pensamiento de Simondón no se da cuenta de eso. Piensa, ¿por qué tanto punto y coma? Pone punto, pone coma. No, es punto y coma, porque es la idea que no se cierra o que cuando está a punto de cerrar da lugar a otra. Y ese es un efecto tanto en francés como en castellano. Bueno. Ahora, ustedes vinieron discutiendo el modo de existencia con gente muy, muy capacitada para ello y gente con la cual nosotros trabajamos de manera íntima. Particularmente yo trabajo mucho con Javier Blanco y hasta que puedo saber de memoria qué es lo que les habrá contado, porque es lo que de alguna manera estamos discutiendo todo el tiempo. Parece que hay varios temas ahí que Dusan me fue contando y lo que yo fui viendo, obviamente no pude ver todo, pero de parte de lo que estuvieron discutiendo, hay cosas que efectivamente para mí da para ampliar, pero simplemente lo dejo planteado, que es, por ejemplo, el esquema de elementos, individuos y conjuntos técnicos adaptado o pensado para la actualidad de datos, algoritmos, plataformas, que es un tema que estamos trabajando con Darío Sandrone, también con el propio Javier Blanco. Me parece que son, esto de elemento, individuo, conjunto, es uno de los centros de la originalidad del pensamiento de Simondón para la filosofía de la técnica. O sea, el hecho de no pensar la técnica como tal, ¿sí? La técnica, sino la de pensar justamente épocas en las que
hay una diferente relación entre elementos, individuos y conjuntos técnicos. Y nosotros estaremos en una época donde eso está cambiando de nuevo, ¿sí? Y Simondon, cuando escribió, estaba en la época en la que todavía lo que podemos llamar la era de los conjuntos técnicos o de las redes técnicas, como lo presenta en Psicosociología de la Tecnicidad, no era todavía una realidad, ¿sí? Más bien estaba al final de la etapa de los individuos técnicos, o sea, al final de la etapa industrial, ¿sí? No porque la etapa industrial haya pasado, pero sí porque no es la que rige claramente el parque tecnológico hoy. Eso creo que está más que claro. Ahora, eso en cuanto a lo que ustedes estuvieron discutiendo, y también una cuestión que es fundamental y que esto sí atañe a la conclusión del libro, que es la problemática de hacer una etnografía de las máquinas y de dar cuenta de la relación entre tecnicidad y efectividad, ¿sí? Que está en la tercera parte del MEOT, y que me parece muy interesante que hayan tenido una charla especialmente sobre la tercera parte del MEOT con alguien versado en antropología. ¿Por qué? Porque les puedo asegurar que en el simondonismo, la tercera parte del MEOT es como, vamos viendo, ¿sí? Porque aparece ahí un Simondón un poco místico, ¿sí? Aparece un Simondón, para mí, de los más interesantes, de lo más interesante del MEOT, una lectura inagotable, pero no hay millones de interpretaciones de eso. Hay un cierto... No hay tanta cosa escrita, al menos hasta hace 2 o 3 años. Hay algunas cosas que justamente Margarita Martínez escribió sobre la cuestión de la magia, está en una revista, en Ecopos, en la revista brasileña, y que va a salir próximamente, en una editorial brasileña. Dicho sea de paso, en este preciso instante, paralelamente a nuestra charla, está empezando un coloquio Simondón nuevo, virtual, organizado por la sección Brasil del simondonismo, con muchas intervenciones muy interesantes. Está empezando en este preciso instante, mientras nosotros estamos hablando aquí. Bueno, entonces, yo creo que hay a mí hay dos cosas que me interesan de la conclusión del modo de existencia de los objetos técnicos, que me parece importante como cierre del libro, pero también como explicación del conjunto de la obra de Simondon. La primera cuestión tiene que ver con lo que Simondon trata de despegar en relación a la distinción entre técnica y trabajo. Parece que esto es una distinción fundamental que en realidad está antes en el libro, pero uno se debería preguntar, ¿por qué decide terminar el libro enfatizando esto? ¿Sí? Tenemos las 3 partes del libro, que seguramente fueron escritas en momentos diferentes, y en la conclusión, Simondon destaca 2 cosas. Por un lado, el problema de técnica-trabajo, que atañe a la cuestión de elemento individuo-conjunto técnico, pero atañe fundamentalmente a la discusión con la filosofía de la técnica en general y con el marxismo en particular. Y por el otro lado, tenemos esta reivindicación del problema de lo transindividual en relación con la técnica. Esta segunda parte es lo que directamente conecta con la individuación. Es el único punto de contacto fuerte, esto es sistemático, entre el MEOT y la individuación. Lo cual no deja de ser notable. Digo, no deja de ser notable porque ustedes saben que la individuación era la tesis principal y el MEOT era la tesis secundaria. O sea, esto que estamos leyendo es una tesis secundaria de doctorado, en el año 58 en filosofía en la Sorbonne. Me parece que estas 2 son al menos las 2 puntas que yo identifico como más importantes de la conclusión del MEOT y que van a servir a un lugar común. El lugar común al que va a servir es la distinción entre lo interindividual y lo transindividual, ¿sí? O sea, Simondon primero, en cuanto a la relación entre técnica y trabajo, lo que dice es que el trabajo, la idea de trabajo, instituye una relación entre los seres humanos que es del orden de lo interindividual. Interindividual quiere decir que son los individuos constituidos más o menos en su individualidad, por decirlo de algún modo, sin margen o con un escaso margen más que lo que la vieja sociología llamaba, no sé, la solidaridad orgánica a la Durkheim, ¿sí? El hecho de la dependencia funcional de los seres humanos respecto de otros seres humanos a través del trabajo.
que esa es una idea que para Simondon es una idea muy pobre de técnica. Es una idea pobre. Es una idea que por un lado, nos hace remitir a la idea más crasa y básica de sociedad, ¿sí? Tal como lo planteaba la sociología clásica. Pero claramente para Simondon la idea de lo colectivo no es la idea de lo que la sociología entiende por sociedad, ¿sí? O sea, en Simondon hay una distinción entre sociedad y colectividad, aunque no sea lo colectivo más que colectividad, lo colectivo, ¿sí? Hay una distinción entre lo social y lo colectivo. Las hormigas viven una vida social, los tigres viven una vida social, y les hace falta poco, no es que no, pero les hace falta poco recurrir a una existencia propiamente colectiva y transindividual. No quiere decir que no lo puedan hacer, que lo hacen con menos frecuencia, dice Simondon. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué somete a crítica el problema del trabajo? Porque para él, la idea de trabajo vela, oculta la verdadera importancia de la tecnicidad para la humanidad misma. Oculta. Lo oculta detrás de qué? De algo que en algún sentido no es tan distinto a lo que podría proponer un Heidegger. Lo oculta detrás de las relaciones de utilidad, de las justificaciones antropológicas básicas del tipo la técnica es lo propio del ser humano. Pero obviamente en Simondon la tonalidad de la crítica no es heideggeriana, ¿sí? Puede compartir esos puntos en común, por ejemplo, qué sé yo, Jacques Barthélemy ha trabajado muy bien ese tema de cuáles son los puntos de contacto entre Heidegger y Simondon. Bueno, yo también escribí un par de textos sobre eso, pero yo no veo tantos puntos de contacto, o no me gusta ver puntos de contacto. Pero básicamente hay algo que me parece muy importante como desbloqueo conceptual que propone Simondon, que es separemos técnica de trabajo. Pero esto no es un problema de la economía política, la economía política tradicional que luego va a ser retomado por Marx. Es un problema que viene de la antigüedad, es un problema que viene de Aristóteles, es un problema que viene del hecho de que nuestra matriz de pensamiento sobre la técnica proviene de una sociedad esclavista, como la griega. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver un punto de contacto muy claro con el inicio de la individuación. ¿Cómo empieza la individuación? Empieza hablando del problema del ladrillo. Y luego del problema del ladrillo se va a discutir el esquema hilemórfico. El ejemplo del ladrillo es un ejemplo de Aristóteles. Y la idea del hilemorfismo, la crítica al hilemorfismo, Simondon la realiza, quizás no tanto para decir vamos a pegarle a Aristóteles porque está todo mal, ¿sí? Porque por otro lado hay puntos de contacto muy interesantes entre Aristóteles y Simondon a otros niveles, ¿sí? Hay Lucas Vilalta en Brasil está trabajando bastante ese tema, sino que el hecho es de considerar el hecho técnico equivalente al trabajo y el trabajo equivalente a la esclavitud. ¿Sí? Que es una equivalencia que en Aristóteles es explícita. ¿Sí? Ningún ciudadano libre de la polis griega trabajaba. El trabajo era algo penoso y básicamente era una tarea de esclavos. Si uno era esclavo no podía estar en la polis y si estaba en la polis no podía ser esclavo. Eso señala todo un camino de la idea de trabajo y de la idea de técnica, en la cual por más esfuerzos que haya hecho Aristóteles por integrar la técnica dentro del episteme, ¿sí? La gradación en los modos de conocimiento, la teoría de las cuatro causas y todo eso, de todas maneras subsiste esta idea de que el hecho técnico es algo que está asociado a algo penoso llamado trabajo. Y por lo tanto, la idea de sentido común según la cual los hechos técnicos son todos hechos relativos a una utilidad, a un medio para un fin, a algo que nosotros hacemos para hacer otra cosa. ¿Sí? A una distinción, por ejemplo, tajante entre política y técnica. Que Simondon rechaza, no trabaja la idea de política, pero sí uno puede derivar a partir de Simondon el rechazo hacia la distinción tradicional entre política y técnica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace para hacer eso Simondon? O sea, ¿qué es lo que propone? Lo que propone Simondon es pensar a la tecnicidad como una dimensión fundamental de la existencia humana. No hay humanidad sin técnica, esto no hace falta Simondon para decirlo, pero es Simondon el que, a través de todo el recorrido que hace en el MEOT, da cuenta de cómo la tecnicidad forma parte de la existencia humana, y para eso hay que distinguirla del paradigma del trabajo. Entonces ahí sí, hacemos un zoom
hacemos un fast forward más bien, enorme, desde los esclavistas griegos hasta el siglo XIX, y encontramos que efectivamente en el esquema del pensamiento de Marx, por ejemplo, también la técnica termina siendo asociada al trabajo. Según Simondon, uno puede decir con todas las interpretaciones contemporáneas del marxismo, el fragmento sobre las máquinas, el autonomismo, toda la mar en coche, uno puede decir esto se puede abrir. Por supuesto, estamos hablando de lo que está diciendo Simondon. Simondon lo que está planteando es que en el fondo el propio esquema marxista, pero en líneas generales el esquema de toda la economía política moderna, es un esquema que cuando coloca al trabajo en un carácter central de la existencia humana, la técnica aparece adentro, pero no aparece afuera, ¿sí? O sea, es como si la técnica viene adentro del trabajo. Entonces, el problema es el trabajo, no la técnica. La técnica es subsidiaria del trabajo. Y Simondon quiere invertir la cuestión. Quiere decir, no, la tecnicidad es un elemento fundamental de la existencia humana, es una dimensión fundamental de la existencia humana que efectivamente en algunas épocas fue aprisionada bajo el paradigma de trabajo, bajo el paradigma de la modificación de la naturaleza, bajo el paradigma de los criterios de utilidad, de eficiencia, de racionalidad. ¿Sí? En este punto, solo en este punto, ustedes pueden fijarse que lo que tiene interesante el planteo de Simondon es que de pronto uno lo ve a un Marcuse tratando de salir del esquema de la técnica marxista tradicional y se encuentra con Simondon y lo cita Simondon. Ahora, si uno mira lo que piensa Simondon globalmente, no es tan parecido a lo que piensa Marcuse. Sin embargo, ahí hay un punto de contacto. ¿Cuál es ese punto de contacto? Que efectivamente también Marcuse estaba tratando dentro del propio marxismo, dentro de las interpretaciones de Frankfurt, salirse de esa, darle otra dimensión al problema de la técnica. Y entonces lo encuentra Simondon. Entonces no es casualidad, digamos, y que todo esto ocurra además en la década del 60. Entonces, me parece que un primer punto es este, un primer punto fundamental que queda de la conclusión del MEOT y que queda en realidad como proyección para el pensamiento de Simondon es: hay que estudiar la tecnicidad como objeto de estudio por derecho propio, no limitado al problema del trabajo. El trabajo es una manera de aprisionar el problema de la tecnicidad. ¿Por qué lo aprisiona? Y ahí sí yo creo que es bastante lógico lo que plantea. Porque condena a una relación que en principio podía ser transindividual a ser interindividual. Plantea una relación que podría ser abierta como una relación cerrada. Plantea algo donde la tecnicidad puede ser un método de transmisión de la cultura a ser simplemente un método de transmisión de métodos de producción. Suponer que la técnica tiene que ver con la producción es achicar, destrozar cualquier idea de técnica para Simondon. ¿Sí? La producción es uno de los eventos, pero en un motor de combustión está la existencia humana completa. No es una cosa que me sirve para mover o una cosa que tiene 4 ruedas, o 2, o 3, o 20. ¿Sí? Entonces, este es un punto que me parece importante, porque en esta distinción entre lo inter y lo transindividual hay una apertura muy clara de estudiar el problema de la individuación. ¿Sí? Que si ustedes observan a lo largo del libro, no aparece tan claro. Yo, qué sé yo, estuve investigando, pero y lo traduje, pero bueno, ustedes me corregirán si por ahí se me escapa, pero la idea de transindividual en el libro prácticamente no aparece. Aparece de pronto como conejo de la galera en la conclusión. Y no solo aparece como conejo de la galera, aparece de manera central. Dice, acá voy a proponer esto. Este libro termina así, voy a proponer. El problema de la técnica es el problema de la transindividual. Ah, qué bien, hasta ahora no nos habíamos enterado. Entonces, ¿qué hace uno, digamos, cuando tiene el conjunto simondoniano en la cabeza? Ah, este es el contacto con la individuación. En realidad, canónicamente se entiende en el simondonismo que la conexión fuerte entre el MEOT y la individuación está en la nota complementaria sobre las consecuencias de la noción de individuación, que está como complemento en el libro de la individuación, y donde efectivamente uno ve ahí un juego. En teoría eso iba a formar parte de la conclusión. En teoría iba a formar parte de la conclusión de no me acuerdo cuál de los libros, si de la individuación o del MEOT, y finalmente quedó afuera. ¿Sí? Entonces, este es un punto importante. Entonces, a ver cómo voy con el tiempo y con las cosas que quiero decir. Sí, efectivamente, en la página 2
63 del libro, o sea, bien sobre el final, a mí me parece que esta cita está bueno leerla porque para mí es muy densa y es muy interesante. Dice ahí en la página 263, entonces, por encima de la comunidad social de trabajo, más allá de la relación interindividual que no está soportada por una actividad operativa, se instituye un universo mental y práctico de la tecnicidad en el cual los seres humanos se comunican a través de lo que inventan. Se comunican a través de lo que inventan. No inventan para dar lugar a una necesidad. No inventan para resolver un problema. Inventan para comunicarse, para devenir humanos. Esto es una idea que me parece, nada, con esto cambia todo. El objeto técnico considerado según su esencia, esto es, el objeto técnico en la medida en que ha sido inventado, pensado y querido, asumido por un sujeto humano, se convierte en el soporte y el símbolo de esta relación que querríamos denominar transindividual. El objeto técnico puede ser leído como portador de una información definida. Si solo es utilizado, empleado y en consecuencia sometido, o sea, tratado como un esclavo, ¿sí? Un esclavo que o nos obedece o si se rebela es la rebelión de las máquinas, ¿sí? Que si solo es utilizado, empleado y en consecuencia sometido, no puede aportar ninguna información, no más que un libro que fuera empleado como cuña o pedestal. El objeto técnico apreciado y conocido según su esencia, que quiere decir, según el acto humano de invención que lo ha fundado, penetrado de inteligibilidad funcional y valorado según sus normas internas, lleva consigo una información pura. Esta también es una noción hermosa, que no siempre la explica Simondon. Se puede llamar información pura lo que no es acontecimental, lo que solo puede ser comprendido si el sujeto que la reciba suscita en él una forma análoga a las formas aportadas por el soporte de información. O sea, si hay individuación. ¿Sí? Esto que acabo de decir, lean la página, el último párrafo de la prólogo de la individuación, está diciendo lo mismo. Lo que se conoce en el objeto técnico es la forma. Cristalización material de un esquema operativo y de un pensamiento que resolvió un problema. Para ser comprendida, esta forma necesita formas análogas en el sujeto. O sea, si no hay cultura técnica, nadie va a percibir, nadie se va a poder emocionar con un motor de combustión. Y si no nos emocionamos con un motor de combustión, le estamos errando a la tecnicidad, según Simondon. Cristalización material de un esquema operativo y de un pensamiento que resuelve un problema. Para ser comprendida, la información, esta es una definición hermosa también para estudiar el problema de la información, no es un advenimiento absoluto, sino la significación que resulta de una relación de formas, una extrínseca y otra intrínseca en relación con el sujeto. Entonces, para que un objeto sea recibido como técnico y no solo como útil, ¿sí? Hasta acá, si lo tenemos acá, puede ser Heidegger, para que sea juzgado como el resultado de una invención portador de información y no solo como utensilio, hace falta que el sujeto que lo reciba posea en sí mismo formas técnicas. Aquí ya no Heidegger, porque no podría ser, no sería importante para Heidegger promover las formas técnicas. Por intermedio del objeto técnico se crea entonces una relación interhumana que es el modelo de la transindividualidad. Y acá me parece que viene una parte que es muy interesante, sobre todo porque una cosa para, digamos, para el detalle simondonista, ¿no? Transindividualidad, así, y recién lo busqué en francés porque dije, che, lo habremos traducido mal, esto también lo habremos traducido mal, y no. Transindividualidad, o sea, el sustantivo de lo transindividual, no aparece en la individuación. Solamente acá dice transindividualidad. Ojo que no es menor esto, porque cuando empecemos con la familia de palabras asociadas a lo transindividual, por ejemplo, Stigler usa transindividuación constantemente, hay un asunto, porque transindividuación no lo usa el propio Simondon. Entonces hay toda una familia de términos que hay que distinguir. Es lo mismo transindividual que transindividualidad, que transindividuación, que es acción-efecto de transindividuar, sería la definición. Entonces, esta definición, que es original en la obra de Simondon, dice, se puede entender por transindividualidad una relación que pone a los individuos en relación, pero no mediante su individualidad constituida, separándolos unos de otros, ni mediante aquello que hay de idéntico en todo ser humano. Por ejemplo, las formas a priori y la sensibilidad, sino mediante esta carga de realidad preindividual,
esta carga de naturaleza que es conservada con el ser individual y que contiene potenciales y virtualidad. El objeto que sale de la invención técnica lleva consigo algo del ser que lo ha producido. Esto es hermoso. Expresa aquello de ese ser que está menos ligado a un hinc et nunc. Se podría decir que hay naturaleza humana en el ser técnico, en el sentido en que la palabra naturaleza podría ser empleada para designar lo que queda de original, de anterior a la humanidad misma constituida en el hombre. El hombre inventa, llevando a cabo su propio soporte natural, ese apeirón que permanece ligado a cada ser individual. Bueno, me parece que es una cita que uno puede llegar a pasarse mucho tiempo tratando de interpretarla. Y me parece una cita muy rica. Y me parece que ahí está el meollo del problema. Es el momento este en el que Simondon, en el final de Meot, pone a la técnica en su teoría de la individuación. Es cierto, es breve, es poco el lugar, pero es muy importante. Es muy importante porque efectivamente esta idea de transindividual que en la individuación va a aparecer como básicamente el problema de la afectividad, ¿sí? El modelo, digamos, que usa Simondon para analizar la afectividad, que es percepción, acción, ¿sí? Percepción, acción, emoción, afectividad. ¿Sí? Un modelo de 4 que están como interrelacionados. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, por empezar, algo que sí nos obliga a pensar la proyección para pensar el mundo contemporáneo, que es la ligazón que hay entre afectividad y tecnicidad. Esto es lo que esto es lo que Simondon permite pensar con esta cita y con esta apertura. Porque para mí, cuando termina el libro así, Simondon lo abre. Ahí cuando estábamos, bueno, ya está, nos quedó claro que hay una historia de la tecnicidad, que tiene que ver con elementos individuos conjuntos, que está el tema de la unidad mágico-primitiva, que hay un estudio sobre el modo de existencia de los objetos técnicos, la definición del objeto técnico, el problema de la artificialización y la concretización, el proceso de concretización. Uno tiene toda la panoplia de conceptos y de pronto a la hora de terminar dice, bueno, pero todo esto que estuvimos viendo es para lo transindividual. Ajá, ¿y ahora qué hacemos? Porque no lo trabajó a lo largo del libro, de este libro, lo transindividual. Bueno, ahí nos dejó una misión, Simondon, un trabajo, o una técnica, no sé por qué trabajo no, que es el de justamente pensar la ligazón entre tecnicidad y afectividad. ¿Sí? No, pensar dentro de lo transindividual cómo se liga afectividad y tecnicidad. Me parece que ese punto es un punto fundamental para pensar lo contemporáneo, a muchos niveles. ¿Sí? Si ustedes toman, por ejemplo, un texto como el de Robroi Berns sobre gubernamentalidad algorítmica, ¿sí? Que fue traducido por Adenda Filosófica en Chile y también fue traducido en una revista de Ecuador. En ese texto, esta gente, Antonio Robroi y Thomas Berns, plantean una cosa bastante interesante, que es la relación que nosotros mantenemos hoy con los sistemas algorítmicos, y mucho más desde que hay pandemia, a ella se volvió casi dominante, es una relación que, según ellos, secuestra, ¿sí? O escamotea o vuelve oscura la posibilidad de lo transindividual en términos de una relación que nos ponga en relación a los seres humanos, no lo que tenemos de idéntico, siguiendo Simondon, y no lo que podríamos compartir de modo funcional. Uno hace zapatos, el otro pica la carne y nos relacionamos porque uno pica la carne y el otro hace zapatos, sino que esa carga preindividual, ese hecho preindividual, es escamoteado, según ellos, es secuestrado, esa potencia de relaciones secuestrada por un sistema que lo que hace es datificar, procesar en un sistema que es desconocido para quienes son operados por eso y entregados bajo forma de propuesta de conducta, ¿sí? Gubernamentalidad. Bueno, lo que digo, me parece que esa es una opción posible, por ahí no es la única, pero en todo caso, ¿por qué sirve esto? De manera general, ¿sí? Después en la discusión podemos ir como más detallado en esto.
en el hecho de que hay algo que es también lo que yo quise analizar en las palabras en las cosas, en el capítulo de lo individual y en toda la problemática de lo individual, que es hoy, desde el punto de vista simondoniano, tenemos formas de individuación novedosas, formas sociales de individuación novedosas. Y esas formas sociales novedosas de individuación tienen que ver con tecnologías. Por lo tanto, como marco conceptual, Simondon funciona, simplemente porque el tipo está ligando lo social con lo técnico de manera íntima al decir transindividual. Porque lo que está diciendo es, lo social se funda en lo interindividual. No me parece interesante, es el paradigma de trabajo. Pero la humanidad, en realidad, y dicho sin humanismo, ¿no? Está claro que el humanismo de Simondon no es el humanismo de otra gente, está claro que sería un no humanista para la mayoría de los humanismos, él se considera humanista, pero es un humanista raro. Simondon dice, no, discúlpenme, el gran problema que hay que explicar es la relación transindividual. Cuando explicamos transindividual, rehabilitamos el problema técnico, lo sacamos del paradigma de trabajo y lo presentamos en su verdadera dimensión. Pero la otra dimensión que tiene lo transindividual para Simondon es la afectividad. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo se liga para lo colectivo, lo afectivo y lo técnico. Y efectivamente, esa ligación hoy se da a través de tecnologías digitales. Lo que Simondon quería ver con un motor de combustión, hoy lo vemos en un perfil. ¿Sí? O sea, esa especie de traslado, transmisión de cultura que significaba un pistón para Simondon, hoy es casi inmediato de ver en la manera en la cual nosotros construimos también ciertas modalidades subjetivas en una relación constante con tecnologías que nos relacionan con otros seres humanos, pero que nos relacionan sobre todo con sistemas tecnológicos que tienen propiedades antiguamente llamadas de humanas. ¿Sí? Esto es lo que yo quise ver en las palabras en las cosas. Es decir, bueno, si hay una nueva definición de máquina, si hay una nueva definición de tecnología, y además, si tenemos en cuenta que para Simondon la cibernética como tal, digamos, como el marco teórico en el que se desarrolló esta problemática, es realmente el punching ball preferido de Simondon. ¿Sí? Es el rival preferido de Simondon. Simondon dice, la cibernética es la cosa más importante que ocurrió, no entiendo cómo todo el mundo no está hablando de cibernética. Pero al mismo tiempo la cibernética tiene los límites que él señala de la información, de una concepción ontológica de la información y eso. Pero digamos, nosotros hoy enseñamos a los algoritmos a reconocer cosas para que los algoritmos reconozcan en nosotros cosas en un sistema interactivo interminable. ¿Sí? Confiamos en estos sistemas y al mismo tiempo los alimentamos, los entrenamos, los mejoramos. ¿Por qué? Porque no se hace tan clara la distinción entre esas supuestas máquinas y nosotros que no lo seríamos. Bueno, para todo eso Simondon se vuelve completamente relevante, porque Simondon no sostiene una diferencia entre ser humano y técnica, porque a técnica lo pone en el seno de lo transindividual, lo pone en el seno de lo colectivo. O sea, discutir sobre hechos técnicos es discutir sobre cómo se constituye lo colectivo. Díganme si esto que estoy diciendo no es central para un momento pandémico como este. ¿Sí? O sea, el hecho técnico debe ser explicado dentro del conjunto de las ciencias humanas. No es un problema técnico, porque si seguimos pensando en un problema técnico, estamos excluyendo, digamos, de lo colectivo una de las dimensiones fundamentales de eso mismo colectivo. Y obviamente las tecnologías digitales, desde la década del 60, 70, con mucha más fuerza desde los 2000 y mucha más fuerza ahora con la pandemia, lo que hacen justamente es gestionar lo social. Pero mal haríamos nosotros a partir de que gestiona lo social, decir, bueno, entonces nos están dominando, ¿sí? Una forma como heideggeriana, o una forma del tipo, la técnica, que es esto exterior, de pronto nos invade, y de pronto nos penetra, y de pronto nos determina. No, Simondon ahí es sencillo y te abre la cabeza de una manera fundamental. La técnica siempre estuvo en el medio, tranquilicémonos. La técnica siempre estuvo en el medio, el motor de combustión siempre fue central. Por lo tanto, no nos vamos a sorprender de un perfil en Facebook, no nos vamos a sorprender
de una playlist de Spotify, simplemente la tenemos que poner en su contexto y ver de qué modo se tramita lo transindividual a través de estos medios técnicos. Pero no considerando que estos medios técnicos nos invaden, sino simplemente que es otro, eso sí, es otro estadio del parque técnico, sin duda. Sin duda no es lo mismo que el motor de combustión. Acá se están produciendo lazos sociales directos en función de procesos afectivos, procesos de contagio, diríamos con tarde, procesos sociales de interpretación de la realidad que Simondon quería ver en cosas aparentemente tan solamente útiles y desprovistas de sentido profundo como un motor, ¿sí? O como un pistón, o como una grilla electrónica, o como un circuito integrado. Entonces, me parece que esta distinción entre lo íntegro y lo transindividual que presenta en el final de MEOT sirve para abrir el MEOT a otra cosa y sobre todo sirve para pensar la cuestión contemporánea de manera muy fuerte. Bueno, hablé más o menos 35 o 40 minutos, que era lo que habíamos quedado con Dusan, y sobre todo para poder discutir, digo, porque todos leímos esto, y de hecho yo mismo al decir vamos a leer la cita, bueno, es que me gusta mucho la cita, yo siempre la leo porque siempre le saco cosas, siempre cuando la leo me hace pensar, entonces ahí no me reprimí en leer la cita, a pesar de que todos ustedes la conocen o la trabajaron. Así que bueno, hablemos ahora. Muchas gracias, Pablo. Ha sido tremendamente estimulante, tan estimulante que ya tenemos 3 personas en las pilas por preguntar, o para generar plantear sus comentarios. Estaba Diego Rivera, luego estaba Andrés, y luego Luis. Por favor, en ese orden. Ya, ¿me escucho bien? Perfecto. Ya. Que en general, mientras leo el texto, igual, porque lo transindividual, si bien aparece como al final, de repente en la constitución del objeto, la relación, y los conjuntos técnicos, de cierta manera está implicado como en la naturaleza epistemológica, técnica de los objetos. Y en cierto modo, a través de toda la lectura, como que yo siempre tuve la impresión de que por ahí, finalmente por ahí va como la tecnicidad, como una capacidad de reconstituir la relación del hombre con el medio, que finalmente cuando habla de la religiosidad queda como un poco confirmado, pero siempre queda la pregunta finalmente cómo el sujeto se relaciona con la técnica, qué sujeto Simondon está pensando. Como yo siempre quedé con la idea como el tecnólogo ingeniero que comprende todos los objetos técnicos con los que se relaciona, comprende cómo funcionan y comprende cómo implementarlos en el medio. Pero ahora que vivimos en un periodo de básicamente conjuntos técnicos incognoscibles porque son demasiado amplios y están demasiado relacionados con otras cosas, ¿cuál es la relación y cuál puede ser el sujeto técnico que nos enfrentamos ahora? Bueno, muy buena pregunta esa. Yo creo que ahí la pregunta que vos estás haciendo tiene que ver con el momento en que escribió Simondon y el momento en el que estamos nosotros. Y señalar efectivamente que sería un buen ejercicio ver qué pensaría Simondon de todo esto, porque hay cosas diferentes, ¿sí? Por empezar, Simondon, por ejemplo, Simondon estuvo convencido, y lo dice en el MEOT, que la tecnicidad de los elementos técnicos es quizás la tecnicidad de los elementos más que los individuos y de la de los conjuntos. La de los conjuntos es la relación con el medio, pero la tecnicidad de los elementos, su perfeccionamiento para el uso humano, es una de las formas más importantes de la transmisión de la cultura. La tecnicidad de los elementos técnicos, ¿sí? O sea, cómo se mejora un destornillador. La mejora de un destornillador y es más, ahí hace residir la idea de evolución de los objetos técnicos, ¿sí? Los objetos técnicos evolucionan. Es una metáfora completamente biológica y absolutamente asumida como tal. Que eso obviamente lo tira de Canguilhem, lo trae de Canguilhem, lo trae de toda la proyección de la organología, lo trae de todos esos lugares. Entonces, ahí hay un elemento justamente, hay un elemento para pensar. El hecho de que esa complejidad Simondon lo veía en lo que para nosotros sería lo aparentemente más simple. ¿Sí? Porque para nosotros sería más fácil decir reconstruirlo desde el elemento más complejo, que son los conjuntos técnicos. Sin embargo, Simondon dice, ojo, porque los conjuntos también avanzan según los elementos. ¿Sí? El esquema es un esquema dinámico. Eso por un lado. Pero por el otro tenemos el hecho, y esta es la distancia, el tiempo que hay media entre Simondon y nosotros, que es que efectivamente Simondon vislumbró muy claramente el nacimiento de redes técnicas complejas,
sobre todo porque en esa época ya había redes técnicas complejas. Digo, había radio, cine, televisión, había trenes y había aviones, o sea que redes técnicas complejas tenés a lo loco. Pero lo que vio también, y eso no se ve aquí, se ve en los proyectos educativos, se ve en el proyecto educativo del 52 de Simondon, que dice, bueno, de acá para adelante van a ser cada vez más importantes las redes de información, dice. Y cuando dice red de información se refiere a las redes de televisión, es emocionante. O sea, piensa la transmisión en el campo, ¿sí? ¿Cómo le llega un programa de televisión, un programa rural a una zona descampada de Francia, por ejemplo? Pero él está pensando que las redes van a traer otro tipo de realidad. Y si ustedes asocian la noción de red técnica que se presenta en psicosociología de la tecnicidad con la de conjunto técnico que está en el MIOT, también van a encontrar algo muy interesante. Van a tener una apertura. Pero ¿qué es lo que no pudo pensar Simondon? Lo que no pudo pensar Simondon, porque no tenía por qué, es la reedificación efectiva de los sistemas técnicos hoy, a través de la digitalidad. O sea, esto que vos decís, Diego, como cómo dan cuenta de esta complejidad, es que Simondon no solo pudo vislumbrar, pero no ver la complejidad. Por ejemplo, el hecho de que haya un sistema algorítmico que entrega resultados que solo son parcialmente conocidos por quienes programaron ese sistema, es una cajanegrización de hecho que afecta además los lazos sociales. No es que decir, bueno, ¿qué pasó con ese algoritmo que no conocemos? Y no sé, la línea de producción de Mercedes-Benz se destruyó porque... No. Estamos hablando de la manera en la que nos relacionamos como seres humanos. Entonces, esa complejidad y esa cajanegrización es algo que efectivamente Simondon no podía ver, porque efectivamente, y esto creo que lo habrán hablado con Javier Blanco, efectivamente la idea que tiene de automatización, la idea que tiene de computación, la idea que tiene de sistema digital Simondon, es una idea todavía muy individuada, excesivamente individuada. Es el individuo técnico computadora que en su soledad se relaciona con el individuo técnico ser humano. Entonces está la memoria de la computadora, la memoria del ser humano. Pero claro, ¿qué es lo que no pudo ver Simondon? Pero que con Simondon se puede pensar igual. El hecho de que en estas redes técnicas digitales en las que nos encontramos resulta muy difícil distinguir cuál es la memoria de los seres humanos y la memoria de las máquinas. Resulta muy difícil distinguir entre máquinas y seres humanos. Repito, si nos pasamos en la vida entrenando algoritmos para que hagan cosas cada vez más complejas, que se hagan virtualmente indistinguibles de lo que nosotros queremos hacer de manera compleja, entonces tendencialmente se va borrando la diferencia entre lo que es un algoritmo o un sistema algorítmico, un conjunto de algoritmos, y lo que somos nosotros. Porque nosotros somos también sistemas de algoritmos. Eso ya lo dijo Turing. Turing, para este caso, y supongo que Javier también dijo esto, en el fondo estamos hablando del mismo Javier, Turing la vio. Con este tema del juego de la imitación, ¿qué vio? Y vio que la verdad, la distinción entre humano-máquina a nivel del problema de los algoritmos es una distinción, la verdad, que bastante pobre. ¿Sí? Bastante que no tiene mucho sentido plantearla. ¿Sí? Porque supongamos que nosotros ahora nos ponemos ahí en humanistas duros y decimos, no, bueno, porque los algoritmos nos dominan. Está bien, bueno, ¿vos usás alguna red social? Sí, listo, ya está. Ya está, ¿sí? Ya está. Ahora, ya está quiere decir, no nos dominan, sino pensemos esta realidad técnica, pensemos estas redes técnicas, pensemos si la única manera de tener una idea de dato es una idea capitalista, si la única idea del sistema algorítmico es un sistema cajanegrizado para que no sepamos qué es lo que hacen con nuestros datos, si la única manera de pensar una plataforma es una plataforma de explotación económica. Bueno, todo eso hay que pensarlo. Ahora, yo creo sinceramente que sin Simondon no se puede pensar, pero con el Simondon del 58 tampoco. Porque lo que vos decís, Diego, creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo pensar las redes técnicas hoy. Bueno, una de las primeras formas de pensar la red técnica es sacando la posición de exterioridad de las redes técnicas respecto de nosotros mismos. Y ese es un principio simondoniano. ¿No? Es decir, bueno, las redes técnicas somos nosotros mismos. Esos algoritmos que nosotros estamos entrenando, somos nosotros mismos. Si no por una definición ontológica de cada uno de sí mismo, por la relación que establecemos con los demás. Porque admitimos sin problemas que los lazos sociales pueden ser producidos, conducidos, modificados, transitados a través de medios digitales. Aceptamos eso, lo firmamos en las condiciones de uso, todos los días, todo el tiempo. Mi pregunta va más por
más que como asumiendo la constatación de que lo técnico siempre involucra un aspecto humano, el capítulo final, pero finalmente también hay una preocupación en Simondon profunda sobre el sujeto técnico, o sea, sobre el individuo, finalmente sobre el tecnólogo, sobre cómo el trabajador Esa es la segunda parte, exacto. del siglo XX está profundamente alienado de su herencia cultural, porque hay una división donde en verdad la técnica no ha sido reconocida como tal, como expresión humana, y por lo tanto, Simondon, a menos que me haya perdido algo, no sugiere propiamente tal, más allá de como el tecnólogo que eventualmente sería capaz de dilucidar estas relaciones y hacerlas visibles, nos deja muy claro cómo se vería un sujeto que tiene una relación propia con la técnica. Como Bueno, deja claro eso entiendo. Esa era la segunda parte que no había respondido. Es para eso, Simondon dice dos nociones, cultura técnica y educación. sí, Hay que, pero hay que desandar el camino de la ilustración. Sí, es un punto de vista culturalista. Si uno le dice a Simondon, no hay relaciones sociales, hay cosas que no dependen de cómo se transmite la cultura, no sé qué nos diría Simondon, pero Simondon piensa eso. El tema es que ¿Te hay un grado parece, debatible, como claro. Manolo, si agrupamos algunas preguntas para que no se nos vaya el tiempo? ¿Sí? Rodrigo, ¿tú creo que tienes el orden? Estaba Andrés y luego Luis. Agrupemos algunas preguntas y de ahí volvemos. Entonces, entonces el esquema sería, acumulo 3 preguntas y respondo así para que no, ¿así? ¿Sería así? ¿O 2? ¿O una? ¿Qué hago? Díganme. ¿Cómo te parece más cómodo, Manolo? ¿Te parece más cómodo respondiendo de uno o de repente juntar unas 2 o 3 preguntas y luego así para que vayamos haciendo? Es que entiendo que lo que estoy diciendo Dusan es para que no me pierdan la respuesta de una pregunta y después no quede tiempo. Entonces ahí acumulemos 2 o 3. Dale, súper entonces. ¿Vale? Vamos entonces. Andrés y luego Luis. ¿Andrea o Andreas? Sí, Andrés. Andrea, tú. ¿Yo? Sí. Hola, sí, bueno, agradezco harto la presentación, la felicito en verdad. Yo tengo la impresión de que hay un meollo muy profundo en la noción de trabajo que se está ocupando, ¿no? Asociada a esta cuestión de la sumisión y la emancipación que viene como dando vuelta por cierto de los objetos técnicos. Y sobre eso me acordé de David Ricardo, de la ley de rendimiento decreciente, ¿no? Que es una forma de aplicar trabajo con una técnica impotente porque depende finalmente de los ciclos de la agricultura. ¿Ya? Entonces, desde algún punto de vista, la técnica en este argumento que está en Ricardo y que se transmite a Marx finalmente, ¿no? ¿Sí? La técnica está contenida en el trabajo porque no se puede independizar de él, porque está contenida dentro, no puede hacer más. Entonces, entiendo que hay un proceso en que la técnica se autonomiza finalmente del proceso de trabajo, que es un proceso posterior a Marx, que Marx no lo alcanza a ver. ¿Ya? Eso es la primera cosa y una constatación empírica, ¿ya? A partir de eso nosotros podemos pensar un objeto técnico por fuera del trabajo, ¿ya? O no directamente dependiente de él. Y sobre eso es que quedamos pegados con la noción, en general, desde la sociología, de un trabajo meramente técnico, de medios y fines. Y no, lo voy a poner en términos morales, no entre pautas y móviles. ¿Ya? Es un modo de hacer las cosas con un objetivo final, que tiene profundo efecto identitario en las personas. ¿Ya? Esto está, hoy día lo podemos ver en CENET, lo podemos ver en Honet, lo podemos ver en otros tipos que están trabajando la teoría de las identidades personales, donde el trabajo, la acción, como pauta, no como logro, es como un logro moral finalmente que tiene que ver con mi identidad. ¿Ya? Entonces yo pensaba, aquí hay un problema y Simondon nos está diciendo, mire, a lo mejor hay un plano moral de los objetos, ¿ya? Que no está contenido precisamente en esta noción de medios y fines que está constantemente racionalizando. La evolución, digamos, no es solamente un acto de racionalización, de evolución técnica, en términos solamente no debemos comprender la técnica como medio y fin. Hay también aquí logro humano. Digo esto, yo soy antropólogo, entonces esta noción entre medios y fines siempre me pareció rara y que la técnica esté fuera del concepto de cultura me parece frankfurtiano finalmente, ¿no? ¿Sí? Y que está leído en esta condición de sumisión y emancipación que está constantemente dando vuelta aquí. Y efectivamente, entonces mi pregunta es, ¿podemos sacar finalmente, ¿no? ¿Sí? Y referirnos finalmente al objeto técnico como un objeto de logro humano, ¿ya? Pero que tiene una condición moral más que en términos de generación de multiplicación de cosas? Y si eso además, porque además aquí viene otro problema, la crítica actual del capitalismo tiene que ver con esta condición.
¿ya? Entonces, es posible, dado eso, que además incluso en el capitalismo hayan elementos morales presentes y que estén tapados, por decirlo así. Que el objeto técnico nos muestra, digamos, esto es lo que sentí yo cuando leí el texto. Estalla, pero estalla también a las críticas capitalistas, digamos. Como que se te desvanecen las manos, esa es mi sensación. Entonces, hay en el objeto técnico, en el motor a combustión, que se me echó para hoy día, una sensación también del logro humano, individual, ¿no? ¿Sí? Y transindividual, en el sentido de sociedad, ¿no? ¿Sí? Que tiene una referencia más moral, ¿no? En este aspecto, digamos, en Simondoni, no sé, en el resto de las obras. Yo, primera vez que leo a Simondoni me aproximo a él, pero me aproximo precisamente de este lado, digamos, ¿no? De las condiciones morales del trabajo. Esa era mi pregunta, mi duda. Perfecto. Luis. Vale. No sé si yo aparto un poco el tema, creo que tiene cierta continuidad con lo que planteaba Andrés ahora. A mí me parece como interesante considerar cómo con la introducción del individuo técnico y el paso a las redes técnicas, así como con el descubrimiento del trabajo como solo una modalidad de la operación técnica, se hace posible pensar en cierta manera como el fin del trabajo a través de la invención de nuevas tecnologías. O sea, casi como tirando una línea con Stigler, que habla de estas cuestiones de, bueno, no del fin del trabajo, sino del fin del empleo y el porvenir del trabajo en la sociedad automática. Pero me parece como que está esa punta ahí, siguiendo pensando lo que sería la actividad técnica contra el modelo de trabajo, o ajustando los términos trabajo contra empleo. Pero bueno, simplemente ahí se queda mi aportación. Igual puedes elaborar algo en esa dirección. Dale, Manuel, nomás. Bueno, respecto de lo que plantea Andrés, sí, bueno, a ver, hay varias cosas. Primero, como nuestro autor es muy afecto a misterios, y así como termina el Meot sacando de la galera el problema de lo transindividual, que no lo había desarrollado en el libro, termina la individuación hablando de ética. La individuación termina hablando de ética. Una ética de la individuación. Y ahí hace una distinción que es muy importante, la distinción entre normas y valores. ¿Sí? Las normas es lo que aproximadamente uno más o menos entiende como norma, algo que está instituido, pero los valores dice, a ver si recuerdo bien, los valores son lo transindividual de las normas. O sea, de qué modo las normas son excedidas por algo que tiene que ver con los valores. ¿Sí? Los valores trascienden, vamos a decirlo así, a las normas. Las normas están justificadas a partir de valores, pero no son la mera traducción de los valores. ¿Sí? Los valores están en exceso respecto de las normas. Y en las tres notas, en las notas complementarias para la noción de individuación, el texto que les dije, donde hay una vinculación más clara entre individuación y Meot, plantea algo que creo que va en la dirección de lo que vos estás preguntando. Dice que hay una normatividad propia del hecho técnico y una normatividad social, y que esas normatividades se juntan y se enfrentan y se relacionan. Entonces, cuando sacamos a lo técnico del trabajo y lo sacamos del mero reino de lo útil y de todos los aspectos meramente económicos, que creo que es lo que vos estás preguntando, lo que dice Simondon es, aparece la normatividad intrínseca de los objetos y de los sistemas técnicos. ¿Qué quiere decir aproximadamente? Modo de conducirse, dicho a la Foucaultiana básica, son modos de gubernamentalidad. O sea, todo objeto técnico, todo sistema técnico tiene una pedagogía de uso que no se limita al uso mismo, sino que abre y cierra mundos, ¿sí? Y esto no hace falta ni Simondon para decirlo. Uno piensa en Landon Wiener, por ejemplo, ¿sí? ¿Se tiene política los artefactos? Por supuesto. O sea, de lo que se trata es que hay una normatividad del sistema técnico que, si entiendo bien lo que vos estás preguntando, efectivamente se hace evidente solo ahora, cuando el paradigma del trabajo no aguanta, ya no puede aguantar a la técnica en su seno, ya se le va.
Entonces, cuando se le va el hecho técnico del paradigma de trabajo, ¿qué es lo que vemos? Vemos la normatividad de lo técnico en general. No de lo técnico en general, lo dije mal, no lo dije simultáneamente. La normatividad de los objetos y de los sistemas técnicos. Esa normatividad es una normatividad que es social y a la vez no lo es. Porque ahí Simondon es manifiestamente paradójico y quiere mantener esa especie de campo de tensión. Dice, la normatividad del objeto técnico es una normatividad producto de una relación social, porque el hecho técnico es cristalización del humano, con lo cual no vamos a andar discutiendo eso, pero al mismo tiempo, el objeto técnico en acto, digamos, ¿sí? Puesto en una red, puesto en un sistema, puesto a trabajar con otros objetos técnicos, sí tienen una normatividad intrínseca de funcionamiento que impacta sobre quien lo usa. Pero esa relación excede la propia relación de uso y la propia relación de las fallas en el uso. No es que lo que excede de la normatividad del objeto técnico es que no se adapta a nuestro uso. Esa es la visión instrumentalista de la técnica, que Simondon rechaza. Es justamente el hecho de que la normatividad de los objetos técnicos es el modo en el que los objetos técnicos transmiten valores. ¿Sí? Y al transmitir valores uno tiene, y ahí lo relaciono con lo que dice de norma y valor Simondon en el final de la individuación. La norma está instituida, el valor que da lugar a la norma es ese exceso con el cual nosotros nos deberíamos relacionar si vivimos en una cultura técnica. Esto es, si tenemos las formas técnicas adecuadas, como dice la cita y como iba por el lado de lo que quería responderle a Diego al inicio, que era, efectivamente, todos tenemos que tener nociones de lo técnico para poder ver eso, para poder ver esa especie de tensión entre la normatividad, entre las normas y los valores en los sistemas técnicos. Si nosotros no tenemos esa formación técnica, si no tenemos ese conocimiento de la técnica y si no integramos la técnica realmente a la cultura, efectivamente lo técnico quedará apilado, digamos, constreñido, limitado al reino de la utilidad, y cuando es útil me sirve, cuando no es útil no me sirve. No veo ahí la dualidad entre norma y valor, y por lo tanto, y esto es lo que parece central, no podemos realizar una crítica adecuada del hecho técnico. No lo podemos realizar. Porque nosotros mismos velamos la realidad de lo técnico. La estamos velando al condenarlo a ser una relación de utilidad. Ese es el verdadero sentido por el cual Simondon dice hay que sacar a la técnica del paradigma de trabajo. Lo que es interesante es que Simondon propuso filosóficamente o en el marco del pensamiento lo que en realidad la segunda parte del siglo XX el capitalismo terminó haciendo. ¿Sí? Justamente a partir de lo que Luis está diciendo como el fin del trabajo. No porque no haya trabajo, empleo, es porque, y ahí ligo con la pregunta de Luis, que además Luis, te aviso que el otro día estuvimos hablando con Javier de vos y te voy a escribir especialmente. Y te aviso acá en frente de 20 personas que Andrea me escribió, Andrea Bardín me dijo, che, este chico Luis, vos lo conocés porque me escribió, así que nada, tengo que solucionar un problema con vos relativo al silencio, porque vos me mandaste un mail que nunca te respondí, porque estaba en un momento muy particular de mi vida, y nada, pero digo, qué bueno que te veo acá. Y respecto a lo de Stigler, sí, efectivamente Stigler lo que hace es usar esta diferencia entre trabajo y empleo para ver el modo en el que el capitalismo efectivamente ataca sobre el punto que filosóficamente había visto Simondon. O sea, lo que es interesante de esta época es que Simondon vio cosas desde el punto de vista del pensamiento o de cómo conceptualizar el hecho técnico que son el tipo de cosas hacia donde se dirigía el capitalismo justamente al poner el foco en las tecnologías de información. Por eso tampoco es casual, en el marco de estas cosas, no solo Stigler, sino también sobre todo el autonomismo italiano, que muchas veces es criticado desde la postura de izquierda, por esto, por aquello, por lo otro, y no se ve lo que a mi juicio sigue siendo una inmensa innovación en el pensamiento crítico, que es decir, che, con el paradigma marxista tradicional no nos basta, porque el capitalismo ya se movió de eso, se movió. Y Stigler también está viendo eso. Yo en ese sentido veo una relación muy directa entre Stigler y el autonomismo, digo, porque básicamente nada de todo esto se entendería sin sociedad de control de Deleuze, que es quien distribuyó ¿sí? Es el que distribuyó las cartas, el que le dijo, bueno, esto va por acá, esto va por acá, esto va por acá. Si sin Deleuze esto no se entiende. Porque además Deleuze emplea categorías simondonianas
en la postdata de la sociedad de control, básicamente modulación y metaestabilidad. Y lo toma en sentido estrictamente simondoniano, porque Deleuze conocía al dedillo Simondon como no lo conocía nadie. Entonces, me parece que justamente lo que trata de plantear Stigler, lo que trata de plantear el autonomismo es cómo se desarrolla modo de resistencia a un capitalismo que se transformó, y cómo para eso modo de resistencia es preciso usar a Simondon. Porque Simondon permite abrir la caja negra de la técnica. La diferencia que plantea Luis y que trabaja Stigler entre trabajo y empleo tiene que ver con la idea justamente de que efectivamente la técnica vía la información se fue del trabajo, ¿sí? Se excedió. De ese exceso vive hoy el capitalismo, o sea, ha logrado cambiar de paradigma de explotación, ¿sí? No porque los otros paradigmas no estén, no es una cosa evolucionista lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que agregó otra. Entonces, en ese sentido es como que Simondon es una especie de shifter teórico, es quien permite plantear los problemas en términos diferentes. Porque si no lo tenemos a Simondon, nos resulta más difícil distinguir técnica de trabajo y nos resulta más fácil quedarnos con el Marx de 1870, que ya igual él veía que la técnica estaba llamada a tener un lugar más importante del que él pensaba. Pero después, si uno estudia la historia del pensamiento en el siglo XX, hubo como para mí, una suerte, mirándolo desde Simondon, una suerte de anquilosamiento y de cristalización muy grande, que en parte fue Frankfurt, ¿no? Frankfurt se desgañitó para tratar de salir, pero claro, el esquema mental que tenían era cuadradito, entonces, o sea, lo que hicieron fue admirable y emocionante, pero era como, che, hubieran leído a Simondon y era más fácil. Por eso, ojo, atenti, si uno lo sigue a Marcuse, especialmente, uno ahí tiene una. Marcuse la vio, un poco tarde, pero la vio. Los últimos escritos de Marcuse sobre arte y revolución, ya del nombre dimensional en adelante, el tipo está viendo que está cambiando eso, y está viendo que el esquema marxista no funciona. Claro, si uno dice, bueno, pero en realidad no funciona básicamente porque tenemos que distinguir técnica de trabajo, listo, libera la cosa más fácil, es más fácil seguir. Técnica no es trabajo, listo, vamos. Bueno. Vamos a meterlo con Andreas, Joaquín y Renzo, en ese orden. Ya, bueno, muchas gracias, Manolo. Yo, claro, encuentro súper interesante el énfasis que haces en la importancia que tendría en los objetos técnicos, en la conformación de lo transindividual, en la promoción, y obviamente que hoy día cuando los objetos técnicos son sobre todo, qué sé yo, computadores o internet, eso como que nos llega más fuerte, o sea, nos convence de alguna manera más fácilmente que decir que, por ejemplo, un motor de combustión sea algo tan importante en lo transindividual. Pero igual lo encuentro difícil, la verdad. Yo, bueno, soy bastante igual, a pesar de que soy computólogo más bien, por lo mismo tal vez soy relativamente escéptico en esta, qué sé yo, esta solución así olímpica que supuestamente promete ese objeto técnico del internet o de la computación. Entonces, para mí, en realidad, todo sería harto más fácil. Por ejemplo, también el conectar con la afectividad en este asunto, porque, claro, objeto técnico, comunicación, que sé yo, transindividual podría ser, pero sí, sabemos que para Simondon lo transindividual esencialmente sucede en torno a la afectividad. Entonces, ¿cómo se conecta esto con la afectividad? Y como digo, para mí sería harto más fácil, tal vez demasiado fácil, tal vez no es bueno plantearse las cosas desde una perspectiva demasiado fácil, si es que entendemos que los lenguajes son objetos técnicos, pero nunca escuchamos, más bien pareciera que no, porque nunca lo menciona. Entonces, claro, un lenguaje tiene, a diferencia de la mayoría de los objetos técnicos, desde siempre se ha entendido que si bien es utilitario, no es solo utilitario, que está inmerso, que está lleno de afectividad y que todo el mundo lo entiende de alguna manera por el solo hecho de haber crecido dentro de ese lenguaje, una cosa así. Entonces,
con esto del lenguaje se solucionaría un montón de cosas. Para mí, por ejemplo, la computación también es esencialmente lenguaje. O sea, evidentemente, la comunicación en Internet es comunicación en el sentido del lenguaje. Asuntos que dicen, por ejemplo, también, incluso, no sé, Luhmann, la escuela de Luhmann también, claro. Entonces, para mí, el entender que el lenguaje o los lenguajes son objetos técnicos sería una solución de un montón de dilemas y que me permitirían avanzar y por lo tanto también enfrentarme a otros dilemas. No sé qué piensas tú al respecto. Acumulamos. Hola Manolo, oye, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta súper puntual porque justo esa cita con la que leíste, yo la estoy ocupando harto en el doctorado y ya hace un tiempo que vengo dándole vuelta al concepto, o sea, al concepto de imaginación en Simondon, y particularmente en Meot habla en algún momento de imaginación técnica, en la página 94. Dice algo así como, podemos considerar la imaginación técnica como definida por una sensibilidad particular a la tecnicidad de los elementos. Y habla que esta sensibilidad permite el descubrimiento de ensamblajes posibles, lo vincula a la figura del inventor, y se conecta con otras cosas de la carta a la tecnoestética. Entonces me interesa, estoy tratando de hacer ese cruce entre esas referencias y el curso de la imaginación y este ciclo de la imaginación con la invención, que me recuerda un poco al esquema de la afectividad que planteaste de percepción, acción, ¿cierto? Y que también tiene estas 4 fases parecidas a las de la individuación. Y un poco la duda puntual, ¿no? Dentro de esto que estoy tratando de tejer, tiene que ver con esta idea de las formas técnicas al interior del sujeto, o creo que algo así lo dice en la cita. ¿Cómo era? A ver. ¿No es cierto? Como, a ver, ahora lo perdí. Pero para ser comprendida, esta forma necesita formas análogas en el sujeto. Entonces, parte de la pregunta que se conecta con algo que Diego mencionó, el tecnólogo, ¿cierto? Como estas figuras, como también el filósofo y el artista, que podrían tender estos puentes entre utilidad-sentido, recobrar el sentido de la invención. Un poco la pregunta apunta si, o lo que yo estoy tratando de dilucidar, es si la imaginación, ¿no?, permite ser una entrada para pensar esta forma de cómo un sujeto puede adquirir estas formas técnicas en su interior, ¿no? Y así también no solo redescubrir, ¿no?, la invención de los objetos, los elementos técnicos, sino también explorar nuevas posibilidades en esta operación de descajanerización y con todas las implicancias que tú ya has explicado, ¿cierto?, que después eso tendría para la conformación de lo colectivo. Pues esa es un poco la pregunta. Buenísimo. ¿Hacemos una más o respondo a estas 2? Renzo. Renzo. Ok. ¿Qué tal, Manolo? Un gusto ¿Cómo va, escucharte Renzo? y verte. Bien, gracias. Aquí estamos trabajando duro. Va un poco también mi consulta a lo que mencionaba Joaquín, referente igual al punto de la tecnoestética. Una discusión también que tenía con Javier hace unos días. Porque, bueno, tú bien sabes que Simondon, en su proceso de concretización de los objetos, la evolución, mejor dicho, de los objetos técnicos, tiene que ver con el principio de mecanología, como dicen, ¿no?, que opera separadamente de todo el planteamiento de preocupaciones culturales y todo lo que está detrás de sí, ¿no? Hay una cita que él hace, que si no me equivoco es sobre el automóvil, que dice que está cargado de implicaciones psíquicas, sociales, y esto no es adecuado para el progreso técnico como tal, ¿no? En ese sentido, desde lo informacional que tú manejas muy bien, ¿cómo observas de qué manera lo estético, o lo tecnoestético, ¿no?, ocupando este término, podría operar tanto interna como externamente en los individuos? Tanto hablando de individuos técnicos como no técnicos también, ¿no? Y esto me lleva a lo segundo, que es también referente a tu libro, que es de las palabras y las cosas. Me lleva a la noción de epistemología. ¿En qué sentido? Porque, bueno, para generar una epistemología, tomemos a Wittgenstein, él dice, el mapa no es el territorio, ocupando un poco esta distinción entre lo técnico y lo estético, ¿no? Él dice, hagamos una distinción, Wittgenstein dice, hagamos una distinción entre el pleorema, que es el mundo de la física, y la criatura, que es el mundo del espíritu, ¿no? ¿Ok? Y ahí empezamos a generar una ciencia de la epistemología como tal, ¿no? Todo me estoy ligando desde lo informacional, que es bueno, a lo que quiero llegar. Yo sé que en tu libro tú tienes también unos puntos que tocas también sobre el enactivismo, ¿no? Hay
tienes unos puntos ahí que me parecen muy importantes. ¿Cómo tú observas tú, por ejemplo, esta epistemología llevada desde lo estético, pero también desde la función técnica, tomando lo que te estoy mencionando y lo que Simondón también menciona de que dejemos de lado esta parte que no permite operar lo otro, ¿no? Es complejo, sí, está intrincado, pero creo que igual de alguna manera son necesarios estos cruces, creo yo, escuchando, ¿no? la conclusión que también nos hiciste con esa cita tan genial de Simondón, ¿no? Eso, y bueno, y gracias nuevamente, Manolo. Bueno, arrancamos con Andreas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en tu desconfianza respecto a las soluciones fáciles que proponen, o la idea de que vienen a solucionar un montón de cosas, ¿sí? Estamos en una época de inflación de términos. Te dicen que Big Data hace que los grandes datos hacen que los algoritmos pronto nos van a hacer un licuado de banana con leche sin que nosotros veamos la licuadora, más o menos. Parece que estamos en una época de propaganda. Estamos en una época en la cual está muy a la mano la posibilidad de reificar, fetichizar, ¿sí? En términos bien marxistas, reificar, fetichizar la palabra algoritmo, los datos y lo que supuestamente todos estos bichos pueden hacer. Eso es algo que también supongo vos, Andrea, sos computólogo, lo hablaron también con Javier. Las cosas que hoy se dicen o se dejan de decir sobre los algoritmos son cosas que hay que tomarlas muy con pinzas porque tenemos dos problemas juntos que, ojo, es un problema que no es que digo que los tenemos, digo que yo también lo tengo y que tengo que luchar contra eso, que es, por un lado, el prejuicio humanista, según el cual esto es una especie de dominio técnico de cosas que no entendemos, pero que porque no entendemos seguramente nos dominan, ¿sí? Que es el primer prejuicio que Simondón quiere rechazar. Ustedes le echan la culpa a la técnica porque no entienden cómo funciona. Entonces, si no se gastan en vez de cómo funciona el motor de combustión, no levanten el dedito. ¿Sí? Esto Simondón es clarísimo, es como te levantás a la mañana, es un precepto moral. No critiques a la licuadora si no sabes cómo funciona. No critiques al celular si no sabes cómo funciona. No lo hagas porque no estás haciendo las cosas bien en buen simondoniano. ¿Sí? Un simondoniano no hace eso. Y el segundo tema que también tenemos que luchar es contra el marketing. Contra el hecho de que efectivamente las promesas sobre los datos, los algoritmos y las plataformas son inmensas. Entonces uno tiene estos dos diablitos, ¿no? Estas dos voces que uno tiene, los cantos que uno tiene que rechazar cual Ulises. El canto del humanismo, ¿no? El cambio del humanismo antitecnológico y el canto de las promesas desmesuradas. Cuando sacamos eso, retiramos eso, efectivamente para mí aparece como un dato fundamental, y eso es lo que trabajé en las palabras en las cosas, el hecho de que el lenguaje pasa a ser un hecho de primera importancia para entender cómo funciona la información. La información son señales, la información son códigos, pero en el modo cibernético de funcionamiento, la información es la manera en la que propiedades del lenguaje que creíamos privativas de los seres humanos y del funcionamiento increíblemente complejo del cerebro y del sistema nervioso central, puede ser transferido no solo a una máquina, sino también a una biomolécula. ¿Sí? Los genes se expresan, los algoritmos deciden, listo, ya está. Entonces, cuando todos los verbos antropomórficos nosotros estamos dispuestos a pasarlos a seres no humanos, eso se produce porque se extendieron las propiedades del lenguaje. Simondón respecto al lenguaje es clarísimo, el lenguaje es una técnica. Directo. Obviamente, no es lo que estoy diciendo yo. Lo que yo estoy diciendo es que, por efecto de la cibernética y la información, el lenguaje, las propiedades del lenguaje han sido transferidas a seres no humanos. Y esto está comprobado. Esto es así. ¿Por qué? Porque los genes se expresan. ¿Y por qué usan esa palabra? Si no, no usarían la palabra se expresan. Uno puede decir, está mal usada la palabra expresión, no es eso, porque no tiene que ver con la expresión increíble de un ser humano. ¿Qué es la expresión increíble de un ser humano? Ahí siempre me detengo en la anécdota. El coloquio del 62 sobre la noción de información en la ciencia contemporánea, organizado por Simondón, invita a Norbert Wiener, invita a Mandelbrot, invita a André Lwoff, ¿sí? Gran personaje de la biología molecular, y del otro lado invita a todos los carcamanes de filosofía de la Sorbonne, y los pone ahí, ¡plup!, a pelear. Y en un momento Wiener empieza, que la máquina esto, que la máquina aquello, que la máquina lo otro, y Ferdinand Alquier, gran
profesor de filosofía de la Sorbona, y dice, disculpe Medina, me encantó su exposición, pero las máquinas no pueden sentir dolor. Y viene y le respondió, ¿y usted cómo está tan seguro de eso? Bueno, las condiciones de posibilidad de ese diálogo es lo que hace que estemos en lo que denomino en el libro una episteme postmoderna o cibernética o de información, como la quieran llamar. O sea, el lenguaje, y en el caso de Simondon lo tenía fácil, como él era completamente no estructuralista, no era anti, era no estructuralista, era el estructuralismo, me le frega. Entonces directamente el lenguaje es una técnica. Con lo cual le baja el precio al lenguaje, pero al mismo tiempo se lo sube, porque la visión de técnica de Simondon es mucho más ampliada. Entonces yo creo que es muy interesante lo que vos plantás del lenguaje, porque creo que lo que nos tenemos que preguntar es cómo ha sido que el lenguaje ha sido transferido exitosamente a las máquinas, a las biomoléculas, que ha sido desligada de lo humano, que es una transformación filosófica inmensa, que no podemos dimensionar todavía. Transformación inmensa que la vio el propio Heidegger, ¿sí? Lenguaje de tradición, lenguaje técnico, los textos sobre cibernética, ¿qué dice Heidegger? Ahora vienen con que las máquinas tienen lenguaje. Déjense de hinchar. ¿Cómo puede ser que digan eso con tanta liviandad? ¿Sí? Entonces, me parece muy interesante lo que planteas, porque pone el dedo en la llaga para mí en estos problemas que tenemos, los prejuicios que tenemos que evitar, y también tener una visión diferente del lenguaje. Yo creo que una de las cosas más importantes de hoy en día es tener una visión diferente de lo que es el lenguaje. Si logramos eso, vamos a poder enfrentar mejor los desafíos que nos plantean estas tecnologías. Porque vamos a poder verlas de frente. En lugar de condenarle, decir, bueno, sí, qué sé yo, sí, hay lenguaje de máquina. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué? No es lenguaje. Bah, déjese hinchar. Es lenguaje, listo. Sigamos discutiendo. Si no, no. Si no, siempre nos quedamos defendiendo una ciudadela que se va quedando vacía. Y se fueron todos y vos, yo acá, tranquilo. Y está bien, pero estás solo. No, el mundo se movió para otro lado y vos te quedaste protestando solo. Segunda pregunta, la de Joaquín. ¿Qué era? No la anoté. Repetida rápido, en 10 palabras. No, si la imaginación podía servir para pensar esa relación entre totalmente. De hecho, lo que yo vi en lo que estaba diciendo es esto. Vos tenés que tomar el ciclo de la imaginación, de imaginación-invención, y mezclarlo con el ciclo percepción, acción, afectividad, emotividad. Exacto. Tenés que hacer ese cruce. Bueno, ese cruce es fantástico. O sea, no sé qué da, no lo hice. Digo, lo veo como un cruce que sale re lindo, se lo ve re lindo. Y sí me parece la cuestión que otra vez volvemos a la pregunta inicial de Diego, que tiene que ver con que la única manera de que esos cuatro funcionando, ¿no? Del ciclo de la imaginación y el ciclo de la afecto-emotividad, la única manera de que esos funcionen de manera virtuosa para Simondon es efectivamente el hecho de las formas técnicas. El hecho de que tenemos que tener una idea distinta de la relación entre técnica y cultura. Porque eso no se va a producir, volvemos sobre lo mismo, no se va a producir si nosotros mantenemos una relación exterior con el hecho técnico. Si mantenemos una relación de instrumentalidad. Porque la instrumentalidad te va para dos lados, te va para lo tecnofíbico o para lo tecnofóbico. Pero en todo caso lo que comparten los dos es la ignorancia respecto del hecho técnico. Entonces, efectivamente, no podrá haber imaginación técnica, dice Simondon, si no hay culturalmente, si no hay un cultivo de los hechos técnicos, vamos a decirlo así, si no hay un cultivo de los hechos técnicos. Cultivo, ¿sí? Esto es considerar igual de cultural a un motor de combustión que un cuadro de Van Gogh. Hasta que no hagamos eso, hasta que no lo pensemos realmente, listo, tenemos un problema. Y esto va en relación con lo que dice Renzo, porque fíjate que en el texto de Tecnoestética, Simondon quiere convencer a Derrida que tiene que emocionarse con un tirafondos, ¿sí? Con un tornillo tirafondos que uno lo mete para generar el agujerito en la pared. Y le dice a Derrida, la tecnoestética tiene que ver no con la obra terminada, ni con la autora o el autor, sino con el momento en el cual el pintor apoya el pincel y siente el sonido de la materia plástica. Es maravilloso, decir, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué es la...? Y ahí otra vez, por eso
nos vamos a dar cuenta que el sistema de Simondon es muy lógico. ¿Por qué es lógico? Por lo que acabo de decir. Si el motor de combustión tiene la misma valía que un cuadro de Van Gogh, entonces un motor de combustión es un cuadro de Van Gogh. Punto. Esto quiere decir que el objeto, y ese es el modo en que comienza el MEOT. El MEOT comienza diciendo, al objeto estético le damos todo y al objeto técnico lo condenamos a no tener ciudadanía en el mundo de la cultura. Entonces fíjense que este es el inicio, fíjense esto, este es el inicio de su tesis de doctorado secundaria, escrita en 1958, probablemente escrita en 1957, presentada en 1958, y el texto sobre tecnoestética es una carta que le manda Derrida en el año 82, cuando Simondon ya estaba fuera de juego, ya no daba clases, ya estaba en otro lado, ¿sí? Entonces, digo, fíjense que esto es, todo esto que plantea Renzo de la tecnoestética, es el hecho de que una de las formas de rehabilitar la técnica en la cultura es considerar la técnica en una línea de continuidad con la estética, lo cual es la idea más básica de Techne. La idea de Techne de los griegos era esa. Techne era reglas de producción, Techne era algoritmos, Techne son algoritmos. ¿Sí? Entonces, es muy interesante esto porque fíjense que en algún sentido depende todo bastante de cómo interpretamos ciertas palabras griegas, ¿sí? Como siempre en la cultura occidental, digamos. Pero bueno, acá estamos en Latinoamérica, podríamos interpretar otras palabras. Pero, Techne. Para Aristóteles, la poiesis, ¿es creación? No, son reglas de producción. Es Heidegger el que hace esta interpretación de la poiesis, ¿sí? La técnica provocante y la técnica poética. ¿Sí? La poiesis como creación, la idea de la poesía, es una idea que está buena para pensar ciertas cosas, pero que te impide pensar otras. Y hoy en día lo que impide pensar es que la técnica es un conjunto de algoritmos. Lo que pasa es que lo que tenemos hoy, digo, algoritmos entendidos como serie de instrucciones que se pueden formalizar en una secuencia X. Ahora, eso es algo que Aristóteles ya explicaba con los grados de conocimiento. Decía, bueno, frente a vamos a hacer Aristóteles invertido, ¿no? Al revés, vamos a hacer como una... ¿Qué dice Aristóteles? Bueno, tenemos los algoritmos por los cuales se hace una casa. ¿Cuál es la relación del arquitecto respecto a los algoritmos? Y que más o menos estuvo programando eso. ¿Cuál es la relación del obrero con los algoritmos? Solamente obedece. Bueno, esto es lo que hacemos hoy con la argumentalidad algorítmica, el modo en que nos relacionamos con los demás. Hay alguien que está programando el modo en que nos relacionamos y hay otros que nos relacionamos según ese modo programado. ¿Cómo se desata esto para Simondon? La diferencia entre los creadores y los que simplemente siguen, o la diferencia entre los programadores, para retomar una diferencia también que es muy linda de Willem Flusser, ¿sí? Willem Flusser hace esta distinción entre, en el futuro el mundo va a ser el de los programadores y los que son programados. ¿Cómo se soluciona? Aprender a programar. ¿Y cómo se aprende a programar? Entendiendo que el hecho técnico es mucho más importante que lo que se piensa. Entonces, ¿hay una dimensión inherentemente cajanegrizada del funcionamiento de los algoritmos? Sí, podría haberla. Por ejemplo, los algoritmos que evolucionan. Entonces, los algoritmos que buscan parámetros propios y que no todos los parámetros que tienen para funcionar fueron dados de antemano. Entonces, hay algo que va a ocurrir ahí que uno no lo sabe. Está bien, pero para todos los efectos, la gran mayoría de todas estas cosas son cajanegrizadas abiertamente por procesos de propiedad intelectual, ¿sí? Por procesos de no educación. Entonces, todos esos procesos son procesos que obviamente es el equivalente del capitalismo al cercamiento de tierras, digamos. Hay un cercamiento de tierras digital hoy. Pero entonces, lo que digo es, con toda esta mezcla que proponía Renzo, la tecnoestética o el modo de pensar tecnoestético, uno podría decir que hay un modo de pensar tecnoestético, es un modo de pensar que no distingue entre utilidad y esteticidad, ¿sí? No lo distingue. La tecnicidad no distingue entre esteticidad y utilidad. Por lo tanto, los objetos técnicos son tanto útiles como estéticos, ¿sí? Lo cual quiere decir que efectivamente es a través de eso que se transforma en lo que Simondon dice en el MEOT como el símbolo y el proceso de lo que llamamos transindividual. Porque es ahí donde se liga la afectividad. La dimensión estética
es la dimensión por antonomasia donde los objetos y los seres humanos nos excedemos en nuestras funciones. Pero lo que quiere decir Simondon es que ese exceso no es un exceso que sea ontológicamente diferente respecto de la propia materia. Y también en eso reside su sustrato mágico. Y por eso para mí la tercera parte del meote es muy importante. Porque Simondon no dice esto de la unidad mágico-primitiva porque tiene ganas de hacerle un homenaje a Leroi-Gourhan. Eso seguro. ¿Sí? Sin Leroi-Gourhan no existía la tercera parte del meote. Estamos completamente de acuerdo. Pero hay que sacarle la consecuencia de eso a un autor tan coherente en su sistema filosófico como Simondon. Es porque él piensa que esa dimensión mágica es una dimensión inherente a cualquier sistema técnico si la sabemos ver. De hecho, si mal no recuerdo, justamente en la tercera parte del meote, ¿dónde aparece la esteticidad? Como recuerdo de la unidad mágica. Aparece como eso, ¿sí? Se divide la esteticidad, o sea, se van abriendo, ¿no? El pensamiento religioso, todo ese esquema de cómo se va abriendo originalmente la dimensión de la tecnicidad y de la religiosidad, que en el psicosociología de la tecnicidad va a llamar sacralidad, ¿sí? Es interesante pensar esa, por qué en un caso se llama sacralidad y en otro lo llama religiosidad, y cómo eso va haciendo eso, y cómo en el medio está el pensamiento estético, dice Simondon. En el medio va el pensamiento estético. ¿Qué hace el pensamiento estético? Justamente, vamos a decirlo así, vuelve útil lo estético y vuelve estético lo útil. Vuelve mágico aquello que solo parece funcionar y vuelve funcional aquello que es mágico. ¿Sí? Vuelve pasible de ser posible una función. Porque la magia es eso. La teoría de la magia es eso, es un control de la fuerza de la naturaleza que es un control del exceso, es el chamán. Uno tendría que poder pensar a la técnica como chamán, ¿sí? Y ver qué va con eso. Y ahí creo que justo alguien había puesto algo de Iberios de Castro por ahí. Creo que va por ahí. Ese es el punto. Ahora, no de manera banal, no decir, bueno, claro, lo farmacológico en el chamán, o sea, no de manera banal, es tipo, todos nos volvemos chamanes, no, lo que quiere que reconozcamos Simondon es la dimensión mágica de la existencia técnica, porque lo usamos así. Hay un ejemplo que da, creo que también en psicosociología, que es un texto hermoso, ese curso que dio Simondon en el 62, que da el ejemplo como de el lavarropas y el automatismo. Claro, se ve que en esa época recién habían aparecido los primeros lavarropas automáticos, ¿no? Y entonces dice algo así como, bueno, y en general se le asigna funciones mágicas a los objetos técnicos por funcionar de manera automática. Ahora, eso es más bien una proyección de lo mágico que siempre está en lo técnico. En sí, que sea automático no es nada emocionante per se, ¿sí? Sino lo que nosotros ponemos sobre eso. Pero como Simondon no es marxista, no dice esto es una reificación, una fetichización. Dice, no, está bien que se lo vea así. ¿Sí? Está bien que se vea la dimensión mágica de lo técnico si eso nos lleva a pensar mejor el hecho técnico y a no desacreditarlo tanto en el mundo de la cultura. Bueno, me excedí mucho con la respuesta y lo de Renzo no sé si lo dejé completamente claro, pero... Gracias, Manolo. Quiero dejar lugar a más preguntas. Pablo, sí, démosle con la última ronda, pensando también que a las 6 terminar, ¿no? Está Felipe Raglianti y Tenemos Felipe. 20. Pero antes de ello hay una pregunta en el chat, que es de Andrés, y Andrés no puede leer el... Andrés, no está sí, funcionando, cierto. ¿no? Espera que voy para arriba. ¿Dónde está? Andrés, ahí está. 199, si es posible, en la punta. Sí. Sí. Se lo comenta. ¿Qué te pasa, máquina? Uy, che, pero es muy complejo esto. ¿Cómo vamos a responder? A ver, es así. Mira qué fácil. Claro, cuando escriben... Bueno, Epistemología de la cibernética es un texto precioso, increíble. Simondon estaba fascinado con la cibernética porque creía que la cibernética era la vía de salida a lo que él estaba pensando, pero no lo que terminó realizando la cibernética. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que estamos trabajando justamente
con muchas personas en América Latina. ¿Qué es esto? Hay varias cibernéticas, esto lo discutimos el año pasado, está ahí Diego. Hay varias cibernéticas, está la primera cibernética, la segunda, ahora abrió una tercera, debe haber 10 más o menos que uno no conoce, pero Simondon tiene la foto de la primera. La foto de la primera es una foto de una cibernética bastante restringida para lo que va a ser después la cibernética. Restringida en el sentido de que está muy enamorada de lo maquínico, está muy obnubilada por la necesidad de demostrar que las máquinas pueden hacer todo lo que hacen los seres humanos, para los cuales tiene que previamente dar una definición bastante así escueta de los seres humanos, que si por ejemplo las máquinas pueden pensar porque puede seguirse secuencia de procesos lógicos, dale. Ni que el pensamiento humano fuera una serie de secuencias de procesos lógicos, vamos, no, o sea, es insostenible. Es insostenible. Dicho así, es más sostenible en una postura como la de Turing, que es mucho más sagaz y dice, yo no sé, yo te propongo juegos de imitaciones. Y esto lo va haciendo por ahí. Él no dice nada más y no dice, bueno, qué sé yo. El problema que tenemos no es que los humanos somos re complejos, sino que tenemos una idea muy tonta de las máquinas, dice Turing. Y las máquinas de información son máquinas de todo menos tontas. Ahora, ¿por qué Simondon tenía esta esperanza en la cibernética? Que es lo que vos decís, Andrés. Porque Simondon tenía la esperanza, y de hecho yo propongo que Simondon sea considerado un cibernético, ¿sí? Sea considerado un cibernético aislado, ¿sí? Cibernético francotirador, un cibernético solito, que no tenía escuela, que no tenía conferencia donde hablar. Sí, la conferencia de 62, pero la verdad que nadie lo homenajeó a Simondon ahí. Simondon aparece, no aparece, o sea, pobre tipo. Porque Simondon creía que la cibernética podía realizar el proyecto que tenía él de una alagmática, de una ciencia de las operaciones. Simondon interpretaba que la amplitud con la que la cibernética estaba dispuesta a creer que había un gran conjunto de fenómenos que se verificaban en distintos seres y estructuras, ¿sí? Todos soportamos procesos de información, todos soportamos procesos de feedback, o sea, todas esas profundas analogías que fue produciendo la cibernética en los primeros años, para Simondon era muy reveladora, porque sentía que había lo que él llama voy a decir relaciones intercientíficas, lo que decía Simondon es que la cibernética era una tecnología general. O sea, una tecnología general, un logos de la tecne general. O sea, que podía vincular a todo con un hecho técnico y esos hechos técnicos con operaciones. El problema, dice Simondon, es que la cibernética, luego de proponer las analogías entre operaciones, empezó a proponer analogías entre estructuras. Y ahí empezó, según Simondon, a equivocarse. Entonces, la pregunta sobre si un ser humano piensa o no como una máquina computacional es una pregunta mal planteada de un problema originalmente bien planteado. El problema bien planteado es, ¿efectivamente el pensamiento tiene que ver con el lenguaje? Sí, no. ¿Tiene que ver con serie de procesos lógicos? Sí, no. ¿Los procesos lógicos pueden ser formalizables? Sí, no. ¿Pueden ser formalizables en un lenguaje? Sí, no. Entonces, todas esas preguntas para Simondon son válidas, no están mal. El problema es llegar al punto en el cual entonces una computadora piensa. Y ahora Simondon dice, tranquilos, no me importa ser humano, no me importa computadora. Quiero analogía de operaciones, no analogía de estructuras. Lo que dice Simondon es que a través de la analogía de las operaciones que la cibernética pudo pensar, se volcó demasiado rápidamente en la analogía de estructuras. Con lo cual, ¿qué hizo? Ontologizó. Y ahí sí uno no puede no pensar en la propuesta filosófica mayor de Simondon, ¿sí? Es su norte, que es hacer una teoría del devenir. Nunca tenemos que perder de vista eso. Que en Simondon gobierna estos términos que después va a ser famosa la filosofía francesa llamada postestructuralista. Singularidad, acontecimiento, devenir. Si uno retira singularidad, acontecimiento, devenir de la filosofía de Simondon, no entiende nada. Perdón que sea tan... pero no se entiende. ¿Por qué? Porque la información es singularidad, es aporte de una singularidad en un sistema que se transforma. No es una propiedad, no es que yo tengo información, mis moléculas tienen información, este celular tiene información. Nadie tiene información, la información no es una cosa, eso lo dice
en el inicio de la conferencia del 62 de su propio coloquio. La información no es una cosa, sino la operación de algo, dice. La operación de algo que llega a un sistema y produce una transformación. Quien define lo que es información es la posición de recepción, ni la posición de emisión ni la estructura del mensaje, dice. Porque esa es la llave de paso del devenir, decirlo de algún modo. Entonces, ¿qué pasa? Para Simondon, la cibernética es aquel discurso y práctica de las ciencias que más avanzó en un pensamiento agudo sobre el papel de lo técnico en la existencia humana. No hay ninguna duda de eso. Pero con eso se preocuparon primero por hacer bichos técnicos que confirmaran analogías de estructuras. Y Simondon dice, se perdieron una oportunidad. Entonces, en lugar de pensar la información como un proceso que relaciona términos diferentes, lo piensan como la propiedad de un objeto o de un sistema, que está o no está. Les voy a contar una anécdota breve. Yo trabajo con biólogos moleculares, y entre cosas, trabajo la teoría de Simondon. Cómo se puede aplicar la teoría de información de Simondon a la biología molecular, teniendo en cuenta que la teoría de la información contenida en el dogma central, ¿sí? La información es un flujo unidireccional que va del ADN a las proteínas, es una tesis que ya está bastante desacreditada en la biología molecular hoy. ¿Sí? Descubrió muchas cosas, pero está llegando a lo que Kuhn llamaba el límite de la ciencia normal, y empiezan las anomalías, empiezan los problemas, las cosas que no se pueden explicar. Entonces yo estaba hablando con de hecho, gente del Instituto Pasteur de Francia, y le digo, bueno, porque hay un autor llamado Simondon que dice que, nada, en el cristal hay información. Ok, el cristal soporta procesos de información. No. Toqué el dogma. No, no hay información. En el cristal no hay información. Bueno, no hay información tal como plantea Simondon, no es ontológico, pero es un proceso de información que se da una vez y para siempre. Si se cristaliza, púmate, ya está, se acabó. No es posible. Está mal lo que dice Simondon. No, bueno, no es que está mal, no coincide con... Me encontré de manera muy literal con la relación entre la teoría de la información, la estándar, ¿sí? La teoría estándar de la información y la teoría de la información de Simondon, que es, claro que, ¿por qué dicen que no? Es una bióloga molecular. O sea, ¿por qué dice que no? Porque efectivamente su argumento es simondoniano. La información es un proceso de modulación para ellos. Por lo tanto, la cristalización no es una operación de modulación. En simondoniano, el sistema no se queda con un conjunto de propiedades mínimas para poder seguir transformándose y seguir siendo tal. La cristalización es, lo que Simondon dice, la operación compromete a toda la estructura. Se cristaliza. Ahora, qué gracioso que el método privilegiado de la biología molecular para estudiar a la biomolécula sea la cristalización. Así se descubrió el ADN. O sea, el método de la cristalización. Entonces, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puede ser información? Pero parece que ahí toca el punto central de la cibernética. La cibernética dice, la información es una propiedad de los sistemas vivos y artificiales, trarará, trarará. Los sistemas físicos no tienen información. Manolo, vamos con los Felipes. Dale, perdón. No, estamos... Sí, gracias, Dusan. Gracias. De hecho, iba a recomendar que, en el fondo, para el buen desarrollo de una conversación amplia, que de espacios para preguntas y respuestas, donde todos los interesados podamos participar, de regular un poquito mejor, ¿no es cierto?, los tiempos, tanto de pregunta como de respuesta, ¿no? Sí, por ahí me tengo que regular yo, Felipe, es un problema mío. Yo me voy a regular, así que voy a preguntar directo al grano, después de la larga espera. Quería preguntarte, Manolo, ¿cómo ves tú la relación que tiene Simondon con quienes estudiamos, en el fondo, objetos técnicos más allá de la filosofía? Yo vengo del campo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Ya, has mencionado ciertas claves de lectura, ¿ya? Y Simondon allá tiene una herencia que es parcial, digamos. No sé cómo lo ves tú y si estás en posición de comentar. Eso como marco general para la pregunta más específica, que es lo que me interesa. Que es que, y brevemente también para hacerme, en el fondo, caso mismo, ¿no? Si puedes decir algo sobre la relación que tiene el modo de existencia de los objetos técnicos con otro modo de existencia, y los modos de existencia de otros objetos, que no son necesariamente técnicos, o que son sociotécnicos o tecnocientíficos, etc. Te lo pregunto porque
si bien es muy interesante el conjunto de ejemplos que has dado, te das vuelta un poquito lo mismo, ¿no? Por ejemplo, algoritmos, de alguna forma las máquinas como si fueran los únicos objetos técnicos dentro, por ejemplo, las redes técnicas, tal como se exhiben en las ciudades, es un entramado también de redes de flujo de energía, de sistemas alcantarillados, no todo es información. Y ahí la cibernética también no agota lo que puede hacer la tecnología o la tecnicidad, pienso yo. No sé cómo lo ves tú. Y esto en conexión con el fondo de la herencia de Simondon para el siglo XXI, y especialmente quienes estamos haciendo también trabajo empírico, donde hay un programa de investigación donde Simondon también anima nuestras formas de pensar y de investigar la realidad. Eso, muchas gracias. Felipe, cuando vos decís lo de decís campo, ciencia, tecnología, sociedad, porque estás hablando de, para decirlo rápidamente, la TUR, CTS. etcétera. CTS. No solamente la TUR, sino todo un conjunto de tradiciones donde... Sí, Simondon, obvio, ya sé. Y hay también varias otras tradiciones que en el fondo conversan muy bien con Simondon. Por ejemplo, ciertas vertientes del pragmatismo, que se alejan también de la tradición francesa. Entonces, digamos, para un poco ampliar la conversación y enriquecerla también. Quería invitarte a ver si la podemos llevar para allá. Sí. No, ya te respondo algo básico, digamos. La cuestión de la información es porque es una deformación profesional mía. O sea, yo estoy obsesionado con el tema de la información hace décadas, entonces es como que ese es un problema estrictamente personal, ¿sí? Fíjate que la mayoría de los ejemplos que Simondon, o bueno, una buena parte de los ejemplos que da Simondon, no solo en el MEOT, sino en todos sus textos sobre la técnica, no son ejemplos de información. Son ejemplos de todo otro tipo de redes técnicas. Y si uno toma su psicosociología de la tecnicidad, también. Me parece que hay varios temas ahí en lo que vos estás preguntando. El primer tema es la relación que se puede establecer entre Simondon y el campo CTS. Yo creo que es muy útil esa. De hecho, yo doy una materia que se llama Ciencia, Tecnología, Sociedad, en una especialización, y este viernes tengo que dar Simondon, casualmente. Me parece que hay muchas relaciones por este lado, porque entiendo que el campo del CTS es un campo que justamente pone en crisis la idea de que la tecnología es algo que media entre la ciencia y la sociedad. ¿Sí? O sea, pone en crisis la propia idea de CTS, de que la ciencia va a la tecnología y que la tecnología se vuelca sobre la sociedad. Y efectivamente, el punto de vista de Simondon, al poner a la técnica en el centro de la sociedad, te da vuelta a las letras esas. ¿Sí? CTS, uno diría, en S están, T y C están adentro de S. ¿Sí? Digamos. Que de alguna manera es lo que el campo CTS, cuando sale de la sociología de la ciencia, propone. Gente, la ciencia no es un reino aparte que entrega hechos tecnológicos y que de ahí impacta sobre la sociedad, sino que la ciencia y la técnica están dentro de la sociedad. Bueno, Simondon para mí cae justito ahí. Es un pensamiento sobre cómo lo técnico es inmediatamente social, pero no como denuncia, no como decir nos hemos dejado dominar por la técnica, sino cómo tenemos una visión social, sociológica, culturalista, como la quieran, de la técnica, del hecho técnico. Entonces, ese es el primer punto. De hecho, una de las cosas también interesantes de eso es que yo he dado algunas charlas sobre Simondon para ingenieros, por ejemplo. El ingeniero es claro, ingeniería, punto, las cosas prácticas. Y sin embargo es increíble qué buena percepción hay de ese pensamiento cuando ve que alguien puede filosofar a partir de eso. Esto es que puede encontrar un sentido de eso que se está haciendo que va más allá de la aplicación de reglas, que es lo que hace un ingeniero o un arquitecto. Después, con respecto a lo que vos planteás de las redes técnicas, estoy completamente de acuerdo. Y ya te dije, ya enuncié mis límites. Pero creo que para eso sí sirve, justamente hablando del campo CTS, pensar más en un estilo, por un lado la TUR, y por el otro un estilo de, justamente quien cité recién, que es Landon Miner. ¿Sí? Por el Landon Miner, por ejemplo, también, buena parte de los ejemplos que usa son ejemplos relativos a puentes, ¿no? El famoso ejemplo del puente de Moses en Nueva York, o el ejemplo de las cosechadoras de tomates, el hecho de que explicar el hecho técnico dentro de lo social supone justamente no limitarse a lo técnico inmediato, que es lo que hoy sería la información. Ahí estoy completamente de acuerdo. Uno puede hacer una fenomenología de las redes ferroviarias, por ejemplo, y sería tanto más útil que lo de los algoritmos. Simplemente que mi postura particular es que falta un pensamiento crítico consistente, o lo estamos haciendo en todo caso, quizás no falte tanto, lo estamos sobre este tipo de tecnología que
se hicieron muy invasivas y se vinieron muy encima en 20 años. Sí, en 20, 30 años. Hace 20 años no existía Internet, prácticamente. Hace 25 años no existía la World Wide Web. ¿Sí? 93, 94. Entonces, bueno, casi 30. Bueno, listo. Ahí va. Pero digo, me parece que eso viene con tanta interpretación cargada de que es toda novedad, que justamente Simondón, y ahí retomo al contrario de lo que vos estabas diciendo, Felipe, Simondón sirve para colocar justamente toda esta serie algorítmica en una genealogía o en un linaje que lo vincule a redes técnicas no informacionales. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo en que la utilidad de Simondón va mucho más allá de poder pensar esto. O sea, ese es el problema mío, digamos. Felipe. Felipe número 2. Felipe Kong. Felipe Kong. Bueno, primero que nada saludarlos y agradecerles a ustedes y también a Manolo. Mi pregunta va respecto al concepto de lo transindividual y la forma en la que aparece en la conclusión de Meot y por otro lado en la individuación, porque tiene que ver con lo que estoy ahora investigando y que es la relación entre el esquema que está en la tercera parte de Meot, donde la magia se desdobla en técnica y en religión, y por otro lado, este otro esquema que está en la parte de la afectividad, en la individuación, también vinculado con lo transindividual, y donde aparece la espiritualidad como algo que se quiebra, pero no en técnica y religión, sino en ciencia y fe. Son dos esquemas que cada uno funciona por su lado, pero que pareciera que si los tratamos de mezclar quedan un montón de cosas no bien unidas. Como tú decías también, en la psicosociología se habla de sacralidad y no de religión, entonces parece que en muy poco tiempo Simondón va cambiando algo de su nomenclatura, pero a mí lo que más me llama la atención de esto es que este concepto de espiritualidad parece que se inserta a partir de un análisis del individuo psicológico. En cambio, en el concepto de magia aparece en esta especie de genealogía del objeto técnico y de la tecnicidad. Entonces quería preguntarte cómo veía esta relación entre espiritualidad, como aparece desdoblada en ciencia y fe, y por otro lado, magia desdoblada en técnica y religión. Sí, de todas maneras, si mal no recuerdo, en el esquema de Simondón, justo estaba buscando acá porque yo lo había, cuando doy clase de eso tenía como el esquema, pero no lo encontré, el esquema para discutirlo puntualmente, ¿no? Pues lo tengo como bajado en PDF. Ojo, la distinción entre ciencia y fe viene como mucho después de la distinción original entre religiosidad o sacralidad y tecnicidad. Es más, es como modo práctico y modo teórico. Ciencia y fe vienen como... hay una cuestión ahí que tiene que ver con el tema de la figura fondo. Hace una mezcla de cosas ahí, Simondón, fantástica. Porque lo que dice es, dado lo mágico, hay un momento en que se arma una gran distinción general, ¿sí?, del mundo, una especie de división del mundo, entre aquello que es del orden de lo práctico y maleable, de aquello que es del orden de lo simbólico. A la parte del orden, y ahí es donde para Simondón empieza algo así como, vamos a decirlo ya brutalmente, el pecado original. Porque empieza el problema de que lo simbólico se desliga de lo material. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el problema que tiene ese esquema, no es problema, es fascinante, no es un problema, es que a partir de ahí Simondón dice, el modo práctico y el modo teórico, el modo simbólico y el modo material, se reproduce en cada uno de los desfasajes. ¿Sí? En cada desfasaje vas a encontrar un modo teórico y un modo práctico. Entonces, por ejemplo, el modo teórico se divide en ciencia y fe. ¿Por qué? Porque ciencia y fe son dos maneras de dar cuenta de eso simbólico. La fe es algo que va a estar del lado de lo que es simbólico pero no tiene relación con lo material, mientras que la ciencia es el modo teórico que sí va a establecer una relación con lo material. Pero este es el problema. El problema es que es una especie de Misa Nabim el esquema de Simondón. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que se desfasa,
ese desfasaje está en relación con la distinción de un modo teórico y un modo práctico que reproduce de algún modo el desfasaje original. Y el desfasaje original es que las fuerzas se desligan de la materia. Por eso deja de ser magia, por eso no hay más magia. Porque las fuerzas se desligan de la materia y la religiosidad dice que la fuerza es Dios o que la fuerza es lo trascendente que no tiene incidencia en lo inmanente. Mientras que lo inmanente se separa de lo trascendente. Eso es un sistema filosófico lo que está proponiendo. Lo que está diciendo es cómo no vemos más trascendencia en la materia y cómo no vemos más lo contrario. Inmanencia en la trascendencia, ¿sí? Para lo que fue. Entonces, la magia, la parte de la magia es el sistema general. Es el modo en que se desdobla el mundo para todos los seres humanos, mientras que, por ejemplo, la distinción soma-psique es la manera en la cual eso reverbera cuando se arma el aparato psíquico. Estoy mezclando con la individuación. En la individuación, Simondón dice muy claramente que la constitución de la individuación psíquica originalmente, originalmente me lo toman así, ¿no? Entre comillas, saben que acá hay devenir, saben que acá no hay origen absoluto, ¿sí? Teniendo en cuenta todas estas precauciones. ¿Por qué surge el aparato psíquico? Y Simondón dice, no hay manera de que no surja en oposición a un soma, a un cuerpo. O sea que la reproducción del modo teórico y el modo práctico se verifica ahí. Es lo mismo que ciencia y fe y es lo mismo que religiosidad y tecnicidad. Son distintos niveles. El individuo se constituye como individuo psíquico cuando puede simbolizar y lo que simboliza es el cuerpo. Pero el cuerpo es lo propio. No podría ser simbolizado como algo exteriorizado, digamos, hecho exterior. Ojo, ahí hay una deuda muy importante de Simondón con Merleau-Ponty. Esa es la parte de la deuda con Merleau-Ponty. Hay que decirlo, igual que lo preindividual, ¿sí? Entonces me parece que ahí lo que yo ligaría a Felipe es esto. Religiosidad y tecnicidad en el gran marco de la unidad mágico-primitiva. Ciencia y fe dentro de la distinción, ya no me acuerdo en qué nivel estaba, pero en el pensamiento teórico y práctico, como en el medio del esquema, y soma y psique en la individuación psíquica, los tomaría todos como modos en los cuales se distingue lo teórico de lo práctico y lo material de lo simbólico. Modos que después se establecen una relación. Esto es muy importante. ¿Por qué Simondón no es estructuralista? Porque esto no lo ve como posiciones topológicas, sino como campo de tensiones. No es que una vez que se constituyó la SIG, digamos, se constituyó tomando al cuerpo como objeto, listo, su ruta, y entonces vamos para el lado del significante de Lacan. No, porque esa distinción nunca termina siendo, siempre está operando, siempre se está reproduciendo, siempre está en tensión, está en devenir. No son posiciones topológicas, no lo puedo colocar en un marco, en un cuadro y listo. ¿Por qué? Como dice, no sé, principio 2 de las leyes simondonianas, la individuación es una relación entre dos términos donde la relación tiene valor de ser igual que la de los términos que relacionan. Por lo tanto, eso, nunca hay dos, siempre hay tres. Terminamos en Hegel, siempre. Bueno, pero me parece muy interesante esa analogía para que la trabajes. Me parece muy interesante trabajar esos distintos niveles de analogía porque ahí vas a ver que hay efectivamente una lógica muy fuerte en el pensamiento simondoniano a ese nivel. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Felipe, a toda la gente que también que preguntó. Ya estamos en el tiempo. Le agradezco, se dio una muy buena conversación y invitarlo a la siguiente, ¿no? Que será el 1 de octubre. Y gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Pablo, también especialmente a ti por tu tiempo y tu participación. Gracias a ustedes, la verdad que ha sido muy, muy interesante. Hasta luego, que estén muy bien. Suerte. Gracias, abrazos. Que estén muy bien, un abrazo, cuídense.